que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita. Aquí estamos nosotros, Daniel y un servidor, dispuestos a ofreceros esta semana un programa de esos que dicen ser de los más escuchados, de los más descargados. Vamos a tratar en el tema del monográfico el tema del esoterismo nazi. Un tema que dará mucho juego y en el cual pues abarcaremos pues los distintos puntos que trató y que abarcó todo el misterio, toda esa manera de pensar que tenían algunos de los altos mandos del Tercer Reich y sus aficiones, por ejemplo, de buscar el Santo Grial, de basarse en mitos y tradiciones ancestrales que hacían referencia a continentes perdidos allá por el norte. Y bueno, pues entre otros muchos más misterios que ocultaban los nazis, se podría decir. ¿Y bien, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo estoy bien. Yo te veo que has empezado fuerte, has hecho una descripción del menú. Te has dejado por ahí una cosa curiosa, que es que también nosotros sabes que somos bastante fans del enigma de las calaveras de cristal, y también se pusieron a buscar las calaveras de cristal. Sí, se dice que se pusieron. De hecho hay algún documento que los pillaron a algunos oficiales nazis, ahí en Centroamérica buscándolas, los pillaron con las manos en la masa ya por el año 43 y dijeron, no, es que nos han enviado aquí a por las calaveras de la diosa de la muerte. Sí, bueno, también se dice que se fueron a Sudamérica a hablar con una tribu un poco rara, que les había pedido esta tribu a los nazis ayuda para entrar en combate con una tribu local que les estaba pues poniendo en problemas, y a cambio esta tribu pues les ofreció el conocimiento que consistía que bajo el templo de Akakor, esa leyenda que estaba fundada en un mito precisamente de un alemán también, que se hacía pasar por un lugareño de Brasil, creo recordar, o de una zona amazónica. Bueno, total, que bajo el templo de Akakor se encontraría una especie de ovni de los dioses fundadores de la civilización aquella, y que bueno, pues ese ovni fue lo que después en la llamada tecnología o alta tecnología del Tercer Reich formó y dio lugar al proyecto Jaonebu. Son cosas que no están probadas, que es más leyenda urbana y mito que otra cosa. Pero bueno. No, por ello dejan de tener interés. No, por ello dejan de tener interés. Tenemos noticias, Daniel, tenemos noticias. Pero yo antes te quiero preguntar... Dime. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el mundo últimamente? ¿Te trata bien? Yo creo que sí. De momento no me puedo quejar. Sí. Tengo mi tiempo, tengo lecturas, tengo de todo. ¿Sí? No me puedo quejar. ¿Y qué haces? ¿Tú a qué te has dedicado esta semana? Sobre todo, en exclusiva, ¿a qué te has dedicado? Esta semana me he dedicado a expandir las viejas colonias españolas en Norteamérica. Sí, de hecho, incluso las que no llegaron a ser españolas.
O sea, que estás reescribiendo la historia, se podría decir. Estoy reescribiendo la historia, sí. Pues no reescribas más, y ¿qué te parece si empezamos ya con las noticias? Porque nos van a acusar aquí ya de que manipulamos los datos, cuando no es así. No lo vamos a hacer, no vamos a manipular datos. De hecho, vamos a dar noticias que sí que van a ser un poco polémicas, porque ponen en entredicho algunas cosas que se llevan diciendo estas últimas semanas. Pero bueno, es nuestro deber también. Así que, si te parece, pues allá vamos. Pues bien, como dijimos aquí en el programa hace unas semanas, una de las noticias más importantes y que está siendo de las más importantes relacionadas, digamos así, con las noticias con que solemos tratar aquí, con los temas así raros, fue y es esa de los llamados los pistacos de Perú, que se dedican a sacar grasas y el unto de la gente para hacer, pues ahora, pues lo que se ha descubierto en los días posteriores a la publicación de esta noticia es que esas grasas y esos untos era pues al más puro estilo aquí de los tiempos del tío del saco y del sacamantecas. Bueno, esto era más bien para hacer remedios cosméticos. Eso era más bien la Enriqueta Martí, pero esto es lo que estoy diciendo yo ahora, era más bien para hacer remedios así artesanos para curar enfermedades que no tenían cura en ese momento y se pensaban que, pues, por ejemplo, con grasas de niños o grasas de personas así sanas, pues incluso algunos, se recuperaba. Incluso dicen que en algunos casos incluso por ritual, que ellos sí los vendían porque había gente que se los compraba, pero que ellos sobre todo dicen que lo hacían por gusto, por ritual, por tradición familiar, que su bisabuelo era también pues un untero, un sacauntos. Pues bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Bueno, ha tenido mucho revuelo, es cierto pues que están ocurriendo cosas en Perú, hay inestabilidad política. Lo que se decía al final era que estos tíos pistacos se dedicaban a sacar las grasas y los untos para luego realizar con esos materiales ritos satánicos. Sí, de todo, se ha dicho de todo, que eso, entre ritos satánicos o que los vendían a, pues digamos, al primer mundo, como en calidad de cosméticos y demás. Bueno, el caso es que últimamente pues la historia está perdiendo un poco de peso. El anuncio de la captura de una supuesta banda de pistacos hecho por el jefe de la Dirincri, el general Eusebio Félix Murga, el pasado 19 de noviembre, tiene cada vez más visos de haber sido, pues no la materialización de una leyenda, sino simplemente pues un cuentazo policial. Según una investigación publicada por el diario La República, al parecer la versión oficial, que hablaba de una banda de asesinos que extraían la grasa del cuerpo de sus víctimas para venderla luego pues a precios que superaban los $15.000, dista mucho de la opinión de los propios agentes policiales destacados en la zona. La nota, escrita por la periodista María Elena Hidalgo, recoge el testimonio de un grupo de oficiales de la división policial del Alto Guayaga, que no solo echan por tierra la versión oficial dada por el general Murga, sino que deslizan la posibilidad de que no fue todo más que una burda mentira. Según estos oficiales, la posibilidad de que existan pistacos en la zona del Monzón es un hecho poco creíble, y el asesinato del agricultor Abel Matos Aranda, la única víctima hallada de las 60 supuestas víctimas de esta banda, sería pues un caso aislado cuyo móvil aún falta por esclarecer. Los policías del Frente Policial del Alto Guayaga revelaron al diario su sorpresa cuando escucharon en la conferencia de prensa de Lima la existencia de pistacos en su región. Escuchar en la conferencia de prensa que en el Monzón operaba una banda organizada de pistacos nos extrañó, porque como policía sabemos que no es cierto. Este es un pueblo donde todo se sabe y así los pobladores pues no hagan la denuncia del asesinato o desaparición de sus familiares, pues igual nos enteramos, señaló un agente a La República. Esta opinión coincidiría con la versión que diera días atrás el jefe del referido Frente Policial, el general Luis Valencia Irano, quien aseguró que en su jurisdicción no había ninguna denuncia de desaparecidos y menos aún de las proporciones mencionadas por el general Murga.
Por su parte, los agentes de la División Táctica Antidrogas del Alto Guayaga descartaron la posibilidad de que el mito fuera creado por los propios habitantes del Monzón para proteger determinadas zonas dedicadas pues a la producción de hoja de coca y a la elaboración pues de cocaína, tal y como se venía especulando por algunos medios de prensa. Según el testimonio recogido por El Diario, esto sería improbable, debido a que los pobladores pues no necesitarían de los pistacos para influir temor, porque para eso tienen el apoyo de Sendero Luminoso y de Asesinos a Sueldo, que no es poco apoyo. El caso es que debido a estas revelaciones, el propio ministro del Interior, Octavio Salazar, que en un inicio respaldó las investigaciones del general Murga, ha señalado ahora que no se puede aseverar la existencia de este grupo en el Valle. Según palabras del ministro, dijo lo siguiente: realmente yo no quiero decir si existen o no. Yo me baso en la investigación que la Policía Nacional me hace conocer. Bueno, si bien aún falta realizar más investigaciones, todo parece apuntar a que la leyenda de los pistacos pues no sería más que eso, una leyenda urdida, aún no se sabe para esconder qué intereses. ¿Qué intereses? Esto me recuerda, ya tirando a la temática de la ufología, al caso de Frank Fontaine en Francia. Ya sabéis, ese chico que pareció ser abducido, o al menos realmente lo que le sucedió es que desapareció durante, creo recordar que 2 días o horas, un día y pocas horas más, de su grupo de amigos y de su vida social. Nadie supo dónde se encontraba y posteriormente apareció. Y a la vez que sucedía este caso muy sonado en todos los medios de casi todo el mundo, está sucediendo un escándalo político en Francia. No recuerdo cuál exactamente, pero se podría decir que es algo del palo lo que han hecho aquí en Perú, con esto no sé, es de que tirar de un aquí tema lo que es muy llamativo. Lo que es muy extraño aquí es que, al margen de que en Perú pues esté habiendo problemas muy gordos a nivel político, institucional y demás, problemas de corrupción, etcétera, que se pueda pensar, bueno, es una cortina de humo, no lo sé. Bueno, a ver, tampoco es cuestión de negarlo todo a rajatabla, pero yo sí que diría una cosa que me parece muy extraño, es que si la propia policía de la zona te está diciendo que ellos no tienen constancia de desapariciones de gente denunciadas ni nada, ¿cómo luego puede ir pues el general Murga diciendo que sí, que hay no sé cuántos cientos desaparecidos, que se han hecho unas investigaciones, pero si la propia policía te dice es que nosotros no hemos tenido que investigarlo porque no hay ni denuncia? Ahí ya uno empieza a sospechar. Y cuando un propio ministro ya también se desdice de la versión oficial y empieza a decir que él no ha tenido tampoco constancia de tal cosa, empieza a ser todo un poco extraño. Además, se ha dado mucho bombo y mucha facilidad a los medios de comunicación de la prensa internacional a que den noticia de esto. Sí, como para que durante varias semanas, si hay que hablar de Perú, porque siempre hay que hablar de un país que aparece corresponsales, parece ser que se quisiera que solo se hablase de eso y no de los escándalos que estaban sucediendo allí. En fin, yo creo que con el tiempo se acabará sabiendo. Esperemos, porque si de esto no se vuelve a hablar nada ni a aclarar nada en poco más de un mes, yo creo que caerá en el saco de eso, de cortina de humo. Porque si es algo así tan gordo, tan importante, yo creo que se acabarán esclareciendo más las cosas y se seguirá hablando de ello. Pues la siguiente noticia nos reza en el titular que científicos descubren la forma de bloquear los recuerdos aterradores. Concretamente, ha sido un grupo de investigadores estadounidenses que han llegado a la conclusión de que una forma de bloquear recuerdos aterradores sin medicamentos es pues abriendo la posibilidad a nuevas formas de tratar el problema, como el trastorno por estrés postraumático. Los descubrimientos en personas, basados en estudios previos realizados en ratas, demostraron que reactivando la memoria, por medio de mostrar objetos que estimulan un recuerdo aterrador, abren una ventana de tiempo específica en el cual pues el recuerdo puede ser editado antes de almacenarlo nuevamente. Antes de que los recuerdos sean almacenados, hay un periodo en el cual son susceptibles de ser tratados, dijo Elizabeth Phelps, de la Universidad de Nueva York, cuyo estudio fue publicado en la revista Nature pues hace poco, que es la directora de este proyecto, de este estudio, para intentar bloquear los malos recuerdos. Pues bien, estudios anteriores han indicado que ciertos medicamentos pueden ser utilizados para bloquear recuerdos aterradores, pero los resultados no han sido siempre favorables, ya que en la mayoría de los casos el efecto no ha sido siempre duradero. Phelps y sus colegas basaron su estudio en descubrimientos anteriores en ratas que demostraron que recuerdos antiguos pueden ser modificados o consolidados, pero solo durante la ventana de tiempo específica que se produce justo después de que se invoca el recuerdo aterrador. Esa ventana de susceptibilidad se genera típicamente entre 10 minutos después de haber vivido, de haber sido vuelto a exponer el objeto
que causaría pues esa sensación, ese recuerdo aterrador, y concretamente 6 horas más tarde, cuando el recuerdo vuelve a ser almacenado en el cerebro. Los científicos aplicaron estos descubrimientos a personas en el laboratorio. Primero, pues crearon un recuerdo aterrador, al mostrar a los voluntarios, pues por ejemplo, un cuadro azul, para luego aplicarles una leve descarga eléctrica, ¿vale? Entonces ya eso, ver el cuadro azul, después de aplicar la descarga eléctrica, eso se le quedó grabado. Nunca más veas un cuadro azul. Porque igual te pega el calambrazo. Igual te viene el shocker, te viene la sorpresa. El shock. Pues una vez crearon el recuerdo, simplemente mostraron un cuadro azul, lo cual les invocó el recuerdo aterrador. Pues entonces el equipo esperó esos 10 minutos y luego comenzó un periodo de entrenamiento en donde los voluntarios fueron expuestos en repetidas ocasiones a un cuadro azul, pero sin la descarga. Un segundo grupo, que fue expuesto al cuadro azul sin el periodo de espera de 10 minutos, continuó mostrando el temor cuando fue expuesto al cuadro azul. Phelps dijo que el aspecto importante del estudio es la ventana de tiempo, y también señala que estos son los primeros descubrimientos del tipo en humanos, pero advirtió que no pueden ser aplicados de forma inmediata en personas con problemas de ansiedad severos, como el trastorno de estrés postraumático. También se dice, ella misma afirma, que hicimos un cuadro azul con una descarga eléctrica suave, expresó, y los recuerdos aterradores normales son mucho más complejos que eso. Claro, es un dato muy a matizar, porque no todo nos viene... No el recuerdo de un terror, no sé, yo por ejemplo, yo lo reconozco, yo tenía pánico a los Greys desde pequeño. Yo soñaba que me venían a los pies de la cama y me hacían cosas. Grises. Y bueno, pues yo siempre que veo un Grey, sobre todo si veo una imagen concreta en Google de un Grey, me entra el terror porque no me da miedo esa imagen, sino tengo el recuerdo de lo mal que lo pasé, de lo mal que lo pasé aquel día. Pues no sé, yo si me muestran la imagen del Grey, yo creo que voy a seguir sintiendo el miedo, por más que me lo muestre. A mí me pasa un poco con las damas blancas, fíjate. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿A ese terror a qué viene? Es un terror de que mi abuela ya, pues en una de mis abuelas, en sus últimos años, pues afirmaba que hablaba con la Virgen, con un cuadro que tenía, que decía que afirmaba hablar con la Virgen y que salía del cuadro y que su cama se movía por las noches, cosas muy extrañas. Y claro, esto cuando uno lo escucha pues con 5 añitos, se empieza a traumatizar. Se calaba ahí en el subconsciente. Calaba en el subconsciente. Además, cuando uno luego años después comenzaba a mirar revistas, ya veía el caso de apariciones de la dama blanca, no sé qué, claro. Es el miedo, esa... irracional absoluto. De esa incomprensión de la niñez, de aquello que decía hablar con tu abuela. Sí, quizás estaba ahí, claro, latente. Y yo pues me pasaba como a ti, que pensabas que te iban a hacer cosas ahí por las noches en la cama, pues yo pensaba que me vendría a visitar esta dama blanca por las noches. ¿Y tú llegaste a ver alguna dama blanca por las noches? Afortunadamente no. Pues yo una vez vi que tenía Tracy Grey, lo recuerdo, a mi lado derecho de la habitación, de la cama, donde no tengo pared, y que yo cerraba los ojos y de repente sentía como en la barriga un dolor, que me están haciendo algo. Quizás me estuvieran abduciendo. Igual te estaba haciendo una visita de dormitorio, Bueno, para acabar la noticia esta, es a decir que la investigación fue subvencionada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos y que este proyecto, este estudio, pues abriría la posibilidad a nuevos métodos de entrenamiento que pueden ayudar a las personas a superar pues recuerdos difíciles. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que puede servir para hacer un poquito de prólogo, ¿no?, de lo que vamos a hablar después, porque vamos a hablar de nazis en esta noticia. Vamos a hablar en concreto pues de uno de los padres del nazismo, del propio Adolf Hitler, y es que los restos del dictador nazi, Adolf Hitler, se dice que fueron destruidos por orden de los dirigentes soviéticos, algo que más o menos todos ya sabíamos, pero que en los archivos se conservan pues fragmentos de su cráneo y mandíbula. Al menos así lo aseguraron el lunes pasado pues el Servicio Federal de Seguridad ruso, que es el antiguo KGB, cambia de nombre para quien no lo sepa. Y además estos restos se dice que permanecieron enterrados provisionalmente pues en un bosque, ¿no?, cerca de la ciudad alemana de Rathenau. Hasta ahora el destino del cadáver del dictador han estado sujetos a toda suerte de especulaciones. De hecho, los soviéticos confirmaron en 1955 la muerte de Hitler, pero nunca mostraron los restos. Solo se mostró en un museo soviético un hueso que supuestamente pues pertenecía a su caja craneana. Sin embargo, un examen realizado en septiembre pasado demostró que esos restos no pertenecían a un hombre, sino a una mujer, una noticia que además ya tuvo mucha repercusión en su día. Bueno, ahora Yuri Christoforov
jefe del archivo de la FSB, asegura que aún se conservan restos óseos del dictador. O sea, otros distintos a estos que comentaban de la mujer, ¿no? Bueno, según su relato, el 13 de marzo de 1970, el entonces presidente del KGB, Yuri Andropov, pidió al Politburó comunista autorizar la destrucción de los restos de Hitler que la URSS aún conservaba. Habían sido enterrados, junto con los de varias personas más, el 21 de febrero de 1946, en un lugar secreto en una base militar del sector soviético de Alemania. En ese lugar, en el número 36 de la Wendenstraße, la calle Wendenstraße de la ciudad de Magdeburgo, estaban enterrados los restos de Hitler, su esposa Eva Braun, así como el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels y su familia. Habían sido hallados por las tropas soviéticas el 5 de mayo de 1945 cerca de la Cancillería del Tercer Reich en Berlín, donde estaba el famoso búnker de Hitler, y fueron estudiados por los servicios secretos. Los restos de Hitler, Braun y los Goebbels habían permanecido provisionalmente enterrados desde junio de aquel año, pues en un bosque, como decíamos, cerca de esta ciudad alemana de Rathenau. Bueno, el plan de Andropov preveía exhumar y destruir físicamente los restos de los criminales de guerra para evitar, eso sí, que fanáticos de Hitler pues acabasen peregrinando hacia esa fosa común y se convirtiera pues en un lugar, ¿no?, de congregación de estos seguidores. Fanáticos, bueno, o fanáticos del lado opuesto. También. Bueno, pues el caso es que la exhumación y destrucción de los restos las llevó a cabo el 4 de abril de 1970 un equipo operativo del departamento del KGB del grupo de tropas soviéticas. Así lo relató por lo menos el general Christoforov, quien añadió que la destrucción pues se realizó mediante incineración en una fogata de un descampado cerca de la ciudad de Schönebeck, a 11 kilómetros de Magdeburgo. Los restos quemados, junto con el carbón, fueron desmenuzados hasta que no eran más que cenizas. Los restos quemados junto al carbón, pues fueron desmenuzados, como decimos, hasta el estado de cenizas, y al final, pues las arrojaron al río Biederitz, y así es como cuenta la historia este general. Pero, sin embargo, este general aseguró que en el archivo del FSB pues se guarda una parte de la mandíbula de Hitler, mientras que en el archivo estatal de Rusia permanecen algunos fragmentos del cráneo. Aparte de esos materiales, recogidos en mayo de 1945, no existen otros fragmentos del cuerpo de Hitler. Al menos no hay ninguna información al respecto. Todo lo que quedaba de Hitler fue quemado en 1970. Y así se despacha, tan ancho, este general, pues afirmando eso, ¿no? Que vale, que es cierto que aquellos restos que hace poco, hasta hace nada se consideraban que eran los de Hitler, que pertenecen a una mujer, vale, es verdad, no son los de Hitler, a menos que Hitler fuera una mujer. Claro, pero ahora sale pues con esta teoría de que en el año 70 pues ellos tenían los verdaderos restos de Hitler y que se deshicieron de ellos y demás. Bueno, a mí, no sé, pero la historia me parece la misma. Es como si hubieran vuelto a contar la misma historia, porque la historia de ese supuesto mandíbula que conservaban es la misma que esta que cuentan ahora. También los acabaron incinerando y demás, pero solo quedó esa mandíbula que no se acabó de quemar, lógicamente, entonces la conservaron, bla, 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 bla. Bueno, esto me parece otra vez lo mismo, pero diciendo que en lugar de con esa mandíbula, pues es con un trozo de hueso y un cráneo, un fragmentos de cráneo, pues ahora sí del Hitler auténtico, ¿no? Bueno, no aporta tampoco mucha información, porque como te digo, la historia me parece exactamente casi la misma, calcada. Eso si realmente Hitler se pegó un tiro ese 22 de abril, quiero recordar, del año 45, y ya pues cuando los rusos estaban entrando en Berlín. Es decir, si hubiera muerto, porque hay hipótesis que dice que seguiría vivo y rollos de esos. Sí, dicen que está en Shambhala también. Ya podemos puestos a hablar, pues, ¿quién dice que no? Que el cráneo de Hitler fue convertido debido a su búsqueda por todo el mundo de esas 12 legendarias calaveras de cristal en otra calavera de cristal, en la número 13. O también hay gente que dice, puestos ya a entrar en el tema del esoterismo nazi, esto yo es una cosa que no entiendo, que lo he visto por internet, que según la mitología nórdica, el dios Odín se ahorcó un 22 de abril. Y yo esto digo, ¿por qué los nórdicos también utilizaban calendario gregoriano? No lo sé. No. Eso, pues, Odín se ahorcó tal día. Además, y ese mismo día Dios que se ahorca. Sí, en el Yggdrasil, en el árbol de la vida.
Yo lo que recuerdo de Odín Y es que resucita, llega ese pacto, ¿no?, con las parcas de que para conocer Sí. el futuro a cambio le piden un ojo. y se queda ciego de un ojo. Exacto, con y el ahí- que va a ver el futuro, un futuro que es el Ragnarok y que está viendo que va a ser imposible salir de él, o sea que se vuelve consciente de que nadie va a salir vivo de ahí. Y a lo mejor se suicida por eso, porque no aguanta el sufrimiento venidero. Pero bien, no adelantemos acontecimientos del monográfico del esoterismo nazi. Vamos a hablar de un estudio, de una noticia que ha salido publicada en Tendencias 21, escrita por Yaiza Martínez, que reza el titular que se han creado baterías de papel que funcionan aunque estén arrugadas. Y es que investigadores del laboratorio del profesor Ji Kui de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han conseguido convertir pues lo que sería una simple hoja de papel en una batería eficiente. Según publica dicha universidad en un comunicado, esto se ha logrado introduciendo el papel en una tinta en la que, a su vez, se habían introducido nanotubos de carbono y nanofilamentos de plata, que son tubos y filamentos de tamaño pues nanométrico, ¿no? Y una vez que estas estructuras se adhieren al papel, pues para el almacenamiento de la carga, se transforma en una batería o en un condensador de alta capacidad y permanece funcionando como tal, incluso después de que la hoja sea arrugada. Pues este investigador, este científico, Ji Kui, afirma que esta nueva forma de almacenar electricidad podría tener múltiples usos. Los científicos de su laboratorio ya han utilizado el sistema para encender un diodo similar a los que pueden encontrarse en las fotocopiadoras. En última instancia, la intención de los investigadores de Stanford es utilizar la nanotecnología para producir baterías ultraligeras que se puedan doblar, así como condensadores de alta capacidad con forma de papel corriente. Como las baterías, los condensadores albergan una carga eléctrica, pero durante un periodo más corto de tiempo, pues la almacenan. Pero sin embargo, estos últimos pueden almacenar y descargar la electricidad mucho más rápidamente que una batería. El secreto para que el papel funcione como algo que no es radical, según Ji Kui, es que en el recubrimiento con los nanotubos de carbono y los nanofilamentos de plata lo transforman en un dispositivo de almacenamiento energético altamente conductor. Anteriormente, Kui había conseguido crear dispositivos de almacenamiento energético con nanomateriales usando plásticos. Y las investigaciones con el papel han demostrado, sin embargo, que la batería de papel dura más porque la tinta se adhiere mejor a este que a los plásticos. Por otra parte, la batería de papel se puede arrugar, plegar, incluso introducir en soluciones ácidas sin que el rendimiento de la batería pues fuera degradado. Por último, la flexibilidad del papel le confiere a estas baterías y a estos condensadores la posibilidad de aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, en coches eléctricos o híbridos que dependerían para su funcionamiento de una transferencia rápida de electricidad, o como acumuladores de los excedentes de electricidad generados por la red de distribución eléctrica en horas pues de poco uso, para que dichos excedentes puedan ser aprovechados en horas puntas de consumo a lo largo del día. O sea que ahora, en vez de placas solares, nos vamos a encontrar que todos vamos a tener en el bolsillito ahí el papel. Hombre, esto es lo que yo llamo tecnología. Esto es lo que yo llamo sostenibilidad, ¿eh? En lugar de usar pues las famosas baterías que conocemos pues en forma de pilas y demás, pues baterías de papel. Que algunos dirán, hombre, talar árboles y demás. Bueno, eso es un poco mito, ¿eh? Porque para la fabricación del papel, incluso no el reciclado, sino el llamado papel, pues blanquísimo, la porción... blanquísimo. Sí, el papel blanco de toda la vida. El papel, papel, vale. Pues realmente, para la fabricación de este papel, eso lleva mucho más sustancias químicas que celulosa procedente de los árboles. Lo que pasa es que existe el mito de que... No. A la hora de blanquear el papel tiene un montón de sustancias químicas que, por ejemplo, no tiene el papel reciclado. Sí, no, pero aparte de eso, es que los papeles que se hacen hoy en día no están hechos simplemente de eso, pero es igual, materia orgánica procedente de los árboles. Se tienen pero que bueno, sí, talar árboles. Eso es evidente, hay una base mínima que hay que talar. Pero bueno, quiero decir, aún así seguiría siendo más sostenible estas pilas de papel, pues que no, eso, la fabricación de las típicas, las pilas de toda la vida, que además son bastante tóxicas. Sí, sobre todo cuando se petan un poquito por abajo, que se empieza a desconchar el liquidillo, el anagrama de la pila, mal. No te funciona el mando del Xbox cuando te pasa eso. No, y además a veces se te manchan las yemas de los dedos y uno piensa, y si esto me cala por dentro de la piel, esto... O si lo chupo me convertiré en algún superhéroe. En un reptiliano, en un cambiaformas. Pues para cambiemos ya de sección. ¿Y qué te parece si empezamos con el monográfico? Pero me parece perfecto, así que allá vamos. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal
con los monográficos de Terra Incógnita. Pues como hemos anunciado hoy en el programa, vamos a hablar de ese tema tan manido, pero que siempre gusta, del esoterismo nazi, del esoterismo del Tercer Reich. Y primero vamos a empezar hablando de su figura más representativa, de ese personaje al que algunos han tildado del ser más loco de la historia, de Adolf Hitler. Adolf Hitler pues ha dicho, según informes sobre la personalidad, informes realizados por los Estados Unidos, perfiles psicológicos realizados después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues no habrían entrado en contacto directo para hacerle ese test, sino pues por lo que se pudo deducir durante todo el conflicto, es que Adolf Hitler era un tipo pues con muchas manías, ¿vale? También que tenía pues un alto sentido de la autoridad y de imponer, iba siempre muy arreglado y, por ejemplo, en discursos que hacía delante de oficiales suyos, pues cuando él subía al estrado estaba como 5 minutos contados de reloj sin decir palabra para simplemente imponer. Al principio pues, de esos 5 minutos los demás presentes en ese discurso pues estaban ahí como tosiendo del palo. Oye, ¿qué pasa? Empieza ya. Claro, incómodos. Y hasta que no nadie más, hasta que no se oía ningún ruido en la sala, Hitler empezó a hablar. Y Hitler empezó a hablar, tenía ese tono de voz tan característico como gritón, que imponía. También se dice de Hitler pues que según si esos parlamentos que hacía, esas tertulias que hacía, después iban a salir publicadas en revistas y iban a hacer fotografías del evento, por así decirlo, pues digamos que hacía una especie de juegos de luces, que él estaba como sentado y detrás había unas luces, unas llamas que evocaban, no sé qué evocaban, pero bueno, y que pues alumbraban al signo de la cruz gamada, al signo emblemático del grupo nacionalsocialista, del grupo nazi, y que bueno, eso luego cuando lo veías en la foto pues daba la sensación de como si Hitler estuviera levitando y a la vez a su alrededor tuviera pues un halo luminoso súper raro, del palo yo podía ser un dios. Se dice que incluso Hitler hablaba con los dioses, pero bueno, ¿quién fue Hitler realmente? Bueno, también los americanos, no sé si ya para desacreditarlo un poco, en ese perfil psicológico establecido decían que Hitler no se podía dormir por las noches, tardaba un montón en dormirse, acostumbrado a dormirse a las 3 de la mañana, y ¿qué hacía mientras? Pues ver películas porno, pero eso no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que Hitler nació pues un 20 de abril de 1889 en un pueblo llamado Braunau, un pueblo que era muy famoso por aquellos tiempos porque era, digamos, la cuna de casi todos los mediums de aquel momento. Hitler fue un personaje que durante su juventud en la guerra pues se dice que tuvo una especie de revelación cuando estaba en las trincheras con sus compañeros en la Primera Guerra Mundial. Oyó una voz que le indicaba que tenía que salir de ahí un momento y dirigirse a otro sitio cuando estaba comiendo y que comiera mejor 20 metros de distancia de donde estaba. Pasados unos instantes, evidentemente Hitler hizo caso a esa voz, no se sabe por qué, es una voz que solo oía él. En el punto donde antes se encontraba cayó una bomba del contrincante y acabó con todos sus compañeros, menos con él, porque obviamente había hecho caso a esa voz y la había salvado. Una voz que parecía, pues, durante tiempos venideros, hacer presencia siempre en la cabeza de Hitler. Una voz que a veces pues se manifestaba directamente por la boca de Hitler, ya que, por ejemplo, cuando estaba en Viena, años posteriores, y tenía pues pocos amigos, pues después de salir del teatro con uno de sus amigos, de repente se fue a un monte que hay por ahí en Viena. El amigo esto lo relata como si Hitler, mientras va al monte, va como si fuera una especie de marioneta, va como poseído, sin distraerse por ningún recoveco de las calles, pues llega ahí a esa montaña y empieza a hablar como si no fuera él, como si estuviera poseído por otra entidad. Esa entidad, la cual estaba hablando a través del cuerpo de Hitler, le estaba diciendo a su amigo que esa persona que estaba ocupando, Adolf Hitler, iba a ser una de las figuras más importantes de la época e iba a conducir a Alemania a otros grados. Por ejemplo, también se ha dicho de Hitler pues que tenía muchas manías, ¿no? Muchas manías de las que vamos a hablar a continuación en el monográfico
de los misterios del Tercer Reich. Bueno, ¿de dónde viene, no? Toda esta afición de Hitler ya no solo, no afición a que oyera voces, porque claro, esto por afición no viene, el que uno escuche voces, sino más bien es como una cosa impuesta que le viene. Pero sí que se sabe que Hitler, así como tú comentabas al principio, muchos de sus compañeros, de sus colegas de la alta cúpula, ¿no?, del partido nazi, compartían pues este interés por las ciencias ocultas, por la alta magia, sobre todo magia negra, como comentaremos después. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, vamos al comienzo, porque todo tiene que ver mucho con la infancia de Hitler, ¿no? Hitler pues nació en ese pueblo austríaco, ¿no?, que tenía Braunau. Exacto, que tenía pues mucha fama de haber dado pues lugar a pues muchos mediums, paragnostas de todo tipo, y Hitler pues ya desde pequeño había convivido pues con ese ambiente, ¿no? Pero luego además estuvo pues al cargo pues de una especie de monje benedictino que luego acabó siendo un renegado, pero un tal Joris Lanz, que fue, digamos, su primer mentor. Bueno, vamos a ver quién era este primer mentor, porque así podemos entender por qué acabó siendo Hitler de esa manera y por qué acabó desarrollando esos gustos. Bueno, el caso es que Joris Lanz perdón, fue el fundador pues de una orden a la que él pertenecía, además de fundarla, que se llamaba la Orden de los Nuevos Templarios. Bueno, Joris Lanz era un personaje que venía pues un poco de la ortodoxia, ¿no?, católica de aquella zona, ¿no?, de Alemania y demás. Bueno, pues este hombre desde siempre se había interesado por las corrientes pues más outsiders, ¿no?, del cristianismo. De hecho, siempre tuvo bastante interés en los cátaros, en los templarios, en el movimiento de los rosacruces y sobre todo, como no, y cosa que compartirían muchos luego de los dirigentes nazis, con la temática del Grial. Él llegó a una conclusión. Él pensaba, por ejemplo, que por ejemplo los caballeros del Grial, estos de las famosas historias, ¿no?, del rey Arturo y demás, pues él llegó a la conclusión, no sabemos muy bien por qué, de que estos eran indudablemente pues los caballeros templarios. Y que los relatos, por ejemplo, que cuentan en el Perceval, pues hacen referencia, así en forma de libro, de novela, de algún hecho histórico, no de leyenda, que sí que ocurrió realmente. Bueno, o sea, pero en esto el problema es que se equivocaba, porque... Sí, claro, hombre, se puede equivocar. ¿Cómo se equivocó? Porque las historias que conocemos de Perceval y demás, pues hechas por Chrétien de Troyes, son unas elaboraciones del siglo XIII, pero hechas en base a la llamada materia de Bretaña, ¿no?, pues que ya existía desde
bastante tiempo atrás, como en los siglos X, IX, incluso siglo XI, en Gales y en algunas zonas del norte de Inglaterra y demás. Así que, bueno, con los templarios no tenía mucho que ver. Pero bueno, es para hacernos un poco idea de este personaje, pues estaba en unas navidades del año en que se fundó pues esta orden de los nuevos templarios. Pues estaba él tan tranquilo y decidió inaugurar al menos pues la comandería templaria de Berfenstein, y allí decidió que establecerían pues la sede de esta nueva orden. Además, quédate con un detalle, y es que el estandarte de esa orden, uno pensaría que sería una cruz roja, ¿no? Los templarios, la famosa cruz roja. Uh-huh. Bueno, era una cosa roja, pero no era una cruz, era una esvástica. Uh-huh. Y aquí empieza ya un poco todo. Que no deja de ser una cruz. Sí, no deja de ser una cruz, pero no era una cruz precisamente tradicional. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, esta bandera era una esvástica roja que estaba pues sobre una bandera que era de color dorado, y tenía pues 4 flores de lis en cada ángulo. Bueno, el caso es que todo esto no venía así por inspiración divina de Lanz, sino que venía de una cosa un poco más inquietante. Él pues había estado un tiempo en un lugar que se llamaba la Abadía de Lambach, muchos años antes, ¿no? Cuando antes de ser pues un benedictino, pues era un monje cisterciense. Bueno, allí el prior de esa abadía, un tal Theodor Hagen, había hecho una serie de cosas un poco extrañas en el interior de la abadía. Había llenado, por ejemplo, el altar, los muros, las columnas, todo lleno de esvásticas por doquier, esvásticas rojas. A este hombre le llamó mucho la atención, a Lanz, y bueno, se quedó sobrecogido por esta historia y decidió investigar un poco la biblioteca, ¿no? La biblioteca de esa abadía, y también la biblioteca de otro lugar, que era el monasterio de Heiligenkreuz, llamado pues de la Sagrada Cruz en castellano. Y allí se encontró pues con unos libros, con unos textos que eran pues increíbles, ¿no? Que se encontraran pues en una iglesia católica. Estamos hablando de textos que venían directamente de la India, a un lugar al que había viajado pues Theodor Hagen años atrás. Un personaje, como vemos, pues también muy interesado, ¿no? En el tema de las religiones, los cultos y demás. Bueno, estos libros, entre esos libros también se encontraban manuscritos alemanes antiquísimos, que hablaban pues de supuestas tradiciones y demás. Y allí Lanz, después de leer todos estos libros, llegó a una conclusión muy curiosa, que recuerda un poco pues al monográfico que dedicamos pues a los misterios, ¿no? Del rey Salomón, que hablamos del Arca de la Alianza y las teorías posibles del Arca de la Alianza. Él llegó a una conclusión, que era que el Grial era realmente una especie como de acumulador de energía, ¿no? En la que supuestamente la raza aria acumularía poderes y daría rienda suelta pues a esa legitimidad, ¿no? Que le venía pues por superioridad racial. Bueno, aquí es cuando comienza ya Lanz pues a montarse su ideario, ¿no? Un ideario que, como vemos, empieza de manera muy gratuita. Él lee unos textos y demás, hindús además, y comienza a montarse ya historias sobre la raza aria y demás. Bueno, ¿qué hace con esto? Bueno, crea una revista llamada Ostara. Estos son los inicios ya, digamos, del germen del nazismo. Una revista que llegó a manos de Hitler, que fue cuando comenzó sus andadas ya en Viena, porque Hitler, cuando era pequeño, estuvo al cargo en la abadía, pues al cargo de este señor, de Lanz, porque Hitler formaba parte del coro de la abadía, era uno de esos niños. Y pues ya se supo desde el principio que Lanz tenía cierta predilección por el pequeñito Adolf. Se llevaba muy bien con él. El chico era muy pobre y vio que se interesaba mucho por estos temas. Siempre le había interesado mucho las tradiciones germánicas, la magia, el esoterismo y demás. Y claro, él le pidió números de esta revista, de Ostara.
Y él, pues al final lo que hizo Lanz fue que le iba regalando los números atrasados, ¿no?, que iban saliendo. Y se dice pues que luego, años más tarde, en el cuarto que tenía alquilado en Viena, pues el futuro Führer, aparte de tener una cama y poco más, estaba todo lleno de números atrasados de la revista Ostara, una revista que, vamos a decir rápidamente de lo que hablaba. Era una revista que se dedicaba básicamente a reivindicar pues folclore nacionalista alemán, leyendas de los antiguos germanos antes de la romanización y demás, y sobre todo a un tema que tenía mucho interés: el antisemitismo. El problema de todos los males del mundo eran los judíos. Así era como Hitler comenzó a hacer sus andadas, ¿no?, por ese mundo antisemita. Luego ya acabaría yendo pues a la Primera Guerra Mundial y acabó teniendo pues estas visiones, ¿no?, de la trinchera, de este accidente. Más que visiones, audiciones, sí, de origen desconocido. Y ahí fue pues ya cuando comenzó a verse a sí mismo como alguien diferente, como alguien predestinado. Pero ahí en esa abadía es donde vio por primera vez un símbolo que lo marcó. Donde vio esta esvástica que antes había visto Lanz y que él copió. Lanz decidió también adoptar este símbolo, y desde pequeñito Hitler pues ya comenzó a convivir con este símbolo que, como vemos, pues habiendo pasado ya la historia, que le marcó especialmente. Pero la esvástica, ¿qué puedes decirnos de la esvástica, Alex? Pues la esvástica asociada a la bandera nazi inicialmente fue ideada por Hitler en el 1920, pero pues fue más tarde, y el diseño definitivo fue elaborado por un tal doctor Friedrich Kohn, que era un miembro activo de la sociedad Thule, la cual después tú nos hablarás. Pues bien, todos sabemos y habremos oído hablar muchas veces que la esvástica no se la inventaron los nazis, sino que tiene pues un origen más remoto, asociada pues a culturas a lo largo y ancho de todo el mundo. Se ha de decir que la forma más común de esta cruz, de la cruz gamada, también llamada, ya que pues parecería que hubieran pues 4 letras gamma unidas por el medio, de ahí el nombre de cruz gamada, pues la forma más habitual de encontrarla es la que tiene los brazos orientados hacia el lado derecho. Este símbolo, con los brazos orientados al lado derecho, haría referencia al sol vernal, al amanecer y a la creación. Por otro lado, si nos encontramos con la esvástica inclinada hacia la izquierda, representaría todo lo contrario, es decir, pues el sol otoñal, el ocaso y la destrucción. Bueno, hace miles de años este símbolo pues ya utilizado en las culturas prehistóricas como talismán benefactor, ¿no? Ya que la función que tienen los talismanes no es la de repeler la mala suerte, que sería la de un amuleto, sino la de atraer la buena suerte. Y bueno, pues también se decía que entre esas virtudes, pues quien portaba en su pecho o en algún parte de su cuerpo ese símbolo, esa esvástica, pues gozaría de una magnífica salud. Y bueno, pues serviría como escudo protector ante espíritus malignos que pudieran hacer daño sobre esa persona. Más tarde nos encontramos con cruces gamadas en diferentes puntos y civilizaciones del mundo, así como las indoeuropeas o las orientales. Hablando de Oriente, en China y en Japón, esta cruz gamada, ese pictograma, iba asociado concretamente a la longevidad, a la fortuna y al poder. Y se acostumbraba a a dibujar en el pecho de imágenes de Buda como signo de prosperidad. En la cultura india pues se asociaba al dios Ganesa, que era el protector del género masculino, de la luz diurna y de la vida, mientras que la saubástica, o sea, la cruz asociada, que los brazos están inclinados hacia la izquierda, pues estaba asociada pues con la diosa tenebrosa esposa de Shiva, con la diosa Kali, que era la instigadora del mal y benefactora de la oscuridad. También en la mitología pues nórdica, en la escandinava, la esvástica va íntimamente relacionada con el dios hijo de Odín, el dios Thor, el dios del trueno. Y bueno, pues asimismo, los celtas, griegos y etruscos y romanos creían que era un excelente talismán representativo del poder, el sol y la existencia. Ya en tiempos pues cristianos, los primeros mártires de esta religión usaron esvásticas en las catacumbas de Roma, y creyendo que eran pues perfectas representaciones de lo que llamaban ellos la piedra básica en la que Cristo elevaría su iglesia. En el medievo se siguió representando pues a esta cruz junto a las imágenes del Mesías, e incluso pues se ha de decir que los masones, esa
sociedad secreta se le tiende a atribuir, cuando no es una sociedad secreta, porque si no, no estaríamos aquí hablando de ella, porque desconoceríamos... Discreta, exactamente, es la palabra que me gusta usar. Pues utilizaban también estas esvásticas, dado que pensaban que sus formas pues hacían referencia a los 4 puntos cardinales de la Osa Mayor en el cielo. Bueno, concretamente, lo que le llamó la atención a Hitler era que las legiones romanas la usaban y representaban pues eso que hemos dicho antes, ¿no? El poder, el sol y la existencia. Yo creo que de ahí, de las legiones romanas, y también pues de todos esos libros que había leído antiguamente en esa biblioteca del convento, le viene esa afición por ese símbolo el cual, como hemos dicho, en el año 1920, el primer diseño, pues pasaría a ser el emblema del Partido Nacional Socialista. Un símbolo que desgraciadamente pues ahora cuando lo vemos todos lo asociamos al nazismo. Por ejemplo, me hace mucha gracia en el cómic Naruto, se hace, por poner un ejemplo, aparece que un personaje tiene una esvástica o algo parecido a una esvástica, y me hace gracia porque en la nota hay una nota del autor al pie de página que dice: por favor, este símbolo no confundirlo con el símbolo nazi, sino que tiene otro origen. Evidentemente, yo creo que ya todos hemos llegado a ese punto. Bueno, ojo, yo diría que hay mucha gente a día de hoy que sigue pensando todavía que la esvástica es un invento nazi, ¿eh? Bueno, pero para eso estamos aquí nosotros, para que nos escuchen y digan que no. Pero bueno, que yo en el fondo creo que no, porque es un dibujo aparte pues bastante básico. Yo lo interpreto como algo que cualquier niño de 4 años podría inventarse un día pintando. O sea, una forma, digamos, normal, habitual, de las originarias de todas las formas, se podría decir. Es simplemente una cruz que tiene los brazos. Hay que decir, eso sí, que la cruz gamada de Hitler pues está inclinada, no está perfectamente recta, ¿no? Y bueno, ese sería el origen de la cruz gamada. Bueno, vamos, si te parece, con esa sociedad Thule, ¿no? Que tú nombrabas al principio. Bueno, la sociedad Thule es una de las primeras organizaciones, ya como tales, registradas, que comienza a hacer uso, ¿no? de esa esvástica. De hecho, su símbolo, al menos tal y como aparece, por ejemplo, en la versión de 1919, 1919-1920, no recuerdo exactamente, es pues una esvástica con una espada cruzada y una serie pues como de letras así góticas alrededor y demás. Bueno, la sociedad Thule, ¿no? ¿A qué se dedicaba esta sociedad? Bueno, al principio pues pasaba por no ser más que como una especie de círculo literario, ¿no? Que estaba muy interesado pues en las leyendas nórdicas, germánicas también, y no era muy sospechosa porque además los miembros y además los dirigentes en concreto pues eran todos de profesiones liberales, ¿no? Pues muchos, por ejemplo, abogados, unos no tenían ni que trabajar, eran nobles aristócratas, y otros eran también pues militares, y había mucha presencia de la burguesía. Bueno, el caso es que esta sociedad sería una especie como de fachada, porque no sería lo que en un principio podría parecer. Al principio fue dirigida por un personaje que más adelante pues comentaremos de manera más extensa, que era un personaje que os debe empezar a sonar: Rudolf von Sebottendorf. El padre, ¿no? El padre de la sociedad Thule. La sociedad Thule tenía unas cosas un poco extrañas, porque en un principio mezclaba todo este ambiente, ¿no? De reivindicar pues todas las tradiciones antiguas, germánicas y demás, pero también estaba interesada en relacionarla con tradiciones orientales. De hecho, ellos llegaban a una conclusión. El propio Sebottendorf, cuando por ejemplo visitó Egipto en junio de 1900 y estuvo estudiando durante varios años allí pues el sufismo y demás, y en concreto pues mucho a los Maulevis, que eran los derviches, llegó a una conclusión después de años de estudio, incluso con cabalistas hebreos, ¿no? Llegó a la conclusión de una cosa: de que la mística, el esoterismo islámico tenía el mismo patrón, el mismo origen que el germánico, que el alemán, y comenzó a investigar sobre la supuesta raza aria, y de ahí acabaríamos llevando a extremos que difícilmente podían imaginarse en aquel momento.
Pues así acabaría la primera hora del monográfico. Después, más misterios, más en el tema del esoterismo nazi. Són les 11 de la nit. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 58%. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues aquí estamos, la segunda hora de Terra Incógnita, hablando de los misterios de los nazis. Y nos quedamos pues comentando que antes de la formación del partido nazi, del Partido Nacional Socialista, pues estaban como naciendo por toda Alemania pues unos grupos de tinte esotérico, así como lo fuese en su tiempo a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, la Golden Dawn en el Reino Unido, que luego veremos que algo de relación habría después en el caso. Nos estamos refiriendo a que emergían pues grupos que después su ideología sería compartida por el partido de Hitler, por el Grupo Nacional Socialista. Nos quedamos hablando de la sociedad Thule, ¿no es así, Daniel? Pues sí, nos quedamos hablando de esa sociedad que tomaba el nombre de Thule, ¿no? Esa mítica tierra en la que supuestamente pues habitarían esos míticos y legendarios hiperbóreos. Esa tierra que hay gente que diría que se trataría de otra alusión al mítico continente perdido de la Atlántida, pero según otras creencias pues sería, si no recuerdo mal, uno de las cinco civilizaciones primigenias que originaron todas las demás. Concretamente esta sería la segunda, la de la raza de los hiperbóreos, y bueno, pues se encontraría pues por la península del Noruega y esa zona, o incluso hay fuentes que la identifican pues claramente con Islandia. Y bueno, pues ¿qué hay allí? Pues se decía que había una especie de ciudad altamente tecnificada, o con una especie de lo que luego veremos que es el Vril, una luz
una luz. Por eso se dice, por ejemplo, de que la capital de ese territorio, de esa Thule, que no sé si es lo mismo, no sé si voy a pecar, pero que sería Lumneta. Y bueno, pues que tiene una tradición así como continente mágico, sobre todo por esa luz que despertaría después la fuerza del poder ario, la luz del Vril, que después la sociedad Thule pasaría a ser el Vril. Y también se ha de decir, por ejemplo, que referencias a ese continente perdido pues se pueden encontrar o pueden hacer referencia a unas ruinas halladas en lo que se llama Trelleborg, que es una especie de ruinas en unas islas que si las sigues a vista de pájaro, como haríamos si viéramos las líneas de Nazca en el Perú, pues lo que vemos son, si vamos siguiendo estas islas, si las vamos siguiendo precisamente porque hay unas formaciones rocosas que recuerdan a flechas, y si se siguen esas flechas pues parecen perderse en algún punto de más allá de Islandia, quizá una referencia a esa Lumneta, a esa última Thule. Pues bueno, esto serían las cosas, por ejemplo, que se dedicarían a estudiar, cosas amables y demás, en la sociedad Thule, por ejemplo, de von Sebotendorf, perdón. Esta sería la primera sociedad Thule, pero a partir de ya la segunda etapa, por lo menos la que empieza a partir de 1920, se haría cargo de la sociedad Thule otro personaje, un personaje un poco siniestro, un poco lunático, que sería pues un tal Dietrich Eckart, que era un escritor, un artista alemán, que había trabajado en un psiquiátrico. Y bueno, trabajando, es que él mismo de hecho estaba ingresado en el psiquiátrico y tenía pues un puesto de honor un poco así importante, y es que como era dramaturgo, él escribía obras de teatro, le dejaban escribir obras de teatro para los internos y de paso él las dirigía. O sea, sería como esta especie de presos que hay en las cárceles que tienen pues una postura como intermedia, ¿no? Bueno, pues Dietrich Eckart era uno de estos miembros de la sociedad Thule, de la logia Thule. Entonces, es a partir de aquí cuando comienza a radicalizarse y a coger, digamos, pues unos aires ya de pangermanismo, que sería esta teoría, ¿no?, de unificar todos los estados y naciones y pueblos germanos bajo una única autoridad, o sea, el sueño básico del Tercer Reich. Y a partir de aquí es cuando comienza a jugar un papel importante Hitler, porque fue el propio Eckart al que conoció en esas primeras reuniones, ¿no?, del Partido Obrero Alemán, que luego acabaría llamándose partido, pues el partido nazi, ¿no?, que se añadió el componente este de nacional. Bueno, aquí conoció a Eckart y Eckart hizo que ingresara en la sociedad Thule. Sociedad Thule que además había pues varios círculos. Estaba el círculo externo, como en toda, digamos, organización así ocultista y demás, y el círculo interno, que es donde se cuece verdaderamente el meollo. Bueno, aquí empiezan ya a ocurrir una serie de cosas raras. De hecho, antes de que Hitler llegara a la sociedad Thule, Dietrich Eckart ya era un personaje bastante importante dentro del círculo interno, ¿no? Y un día, aseguró a sus, digamos, amigos más íntimos que tuvo como una especie de presentimiento, una especie de visión, una cosa extraña, en la que supo de repente que tendría que estar preparado para la venida del anticristo. Y aquí uno es cuando comienza ya a decir, bueno, pero esta gente, esta sociedad Thule, ¿de qué me están hablando? No están hablando de las tribus germánicas, de la tradición, de las tradiciones nórdicas y demás, y ahora me vienen a hablar de anticristos. Bueno, es que ellos, el anticristo, lo entendían al modo teosófico, que supuestamente el anticristo no es una entidad, ni tiene nada que ver, por ejemplo, con está simplemente restringida, por ejemplo, al mundo judío-cristiano, sino que lo entienden como una especie de compendio de energías. Digamos que el anticristo es como la personalización del lado oscuro, por decirlo así. Lo contrario a las llamadas energías blancas, ¿no? Bueno, pues la sociedad Thule, que ya desde el principio estaba enemistada, por ejemplo, con la antroposofía de Rudolf Steiner, del que luego hablaremos un poco, esta enemistad que tenían y por qué, que de hecho se dice que hubo una verdadera guerra mágica, ¿no?, entre estas dos Alemanias, por decirlo así. Bueno, el caso
es que él sintió que tenía que estar preparado para esto, ¿no? Que vendría un auténtico recipiente para este anticristo y que sería esa especie de mesías alemán que llevaban tanto tiempo esperando. Y esto además se relacionaba con una profecía que ese monje benedictino que habíamos comentado al principio de la infancia de Hitler, que era Lanz, pues se dice que había escrito de su puño y letra años antes, en uno de esos ejemplares de la revista que él había fundado, de esa revista esotérica y puramente racista llamada Ostara, escribía lo siguiente: al cabo de 12 años, después de su verdadero nacimiento, tendrá la primera revelación del sentido del signo, con el que fabricará su estandarte. Después de haber recibido los pequeños y grandes misterios, será elegido, subiendo los 12 grados del superhombre que le darán los poderes mágicos para realizar su misión. No obstante, deberá todavía sufrir la prueba del fuego y del hierro, hasta que en su propia carne, antes de comenzar a reunir sus discípulos y salir a plena luz. Bueno, aquí entonces es cuando muchos comenzaron a ver en esta profecía a la figura de Hitler, ¿no? Respecto a ese verdadero nacimiento, ¿no? Pues se referían, por ejemplo, a la iniciación, al haber pasado a formar parte de la sociedad Thule, ¿no? Se hizo esa interpretación, ya tenía un punto. Pero además tenía un segundo punto que cumpliría, supuestamente, porque esto de la prueba del fuego y el hierro, se dijo que podría ser, por ejemplo, haber sufrido en carne y hueso como soldado la Primera Guerra Mundial. Y esto de los discípulos, de comenzar a hacer reuniones, pues quizá, afirman algunos, que se refería pues a la formación primigenia de esos primeros días, de esos primeros meses del partido nazi, que se comenzó a fraguarse, pues en esos años 20, pues en Múnich, con esas revueltas tan fuertes que había y peleas entre partidarios de la extrema derecha y partidarios de los grupos comunistas y demás. Bueno, desde entonces ya Dietrich Eckart tuvo claro que Hitler era el candidato perfecto para ser ese recipiente del anticristo. Hablábamos antes de esa guerra, ¿no? De esa guerra mágica que supuestamente existía, pues por ejemplo, con los partidarios de la antroposofía, ¿no? Que era una especie de movimiento así casi teosófico, pero con unas componentes más de carácter ético y demás, que había fundado Rudolf Steiner. Bueno, ¿aquí qué pasaba? Rudolf Steiner, ya desde comienzos, antes de que el partido nazi ni siquiera pues hubiera entrado en el Parlamento como fuerza política y demás, justo cuando estaba formando, ya vio algo. Dijo que en el partido nazi, que al principio se presentaban pues como un grupo radical, que al principio se pensaban que era de izquierdas, que eran comunistas o algo, porque hacían un discurso muy obrero, ¿no? Pero al mismo tiempo con una cosa que chocaba mucho, que era un ultranacionalismo brutal y sobre todo un antisemitismo sin precedentes. Bueno, todo esto, aparte de las conclusiones, digamos, de quedarse extrañado que pudiera tener pues el pueblo alemán, Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, de esa corriente llamada también de la logia blanca, tuvo una especie de presentimientos. Él vio en el partido nazi, en la figura de Hitler, esa encarnación, esa supuesta figura, ¿no?, del anticristo, y se dedicó a denunciarlo, a decir que ese partido nazi no era lo que la gente creía que era, no iba a traer, digamos, la grandiosidad y la recuperación para Alemania como ellos mismos vendían, y la sociedad Thule, desde el primer momento en que oyó a Rudolf Steiner decir este tipo de cosas, le echaron el guante. Dijeron: colega, tú no te vas a salir con la tuya. Y desde entonces Rudolf Steiner comienza a sufrir una serie de atentados, de hecho incluso hasta 3. El último no acabó con su vida, pero básicamente indirectamente sí, porque lo dejó bastante herido y tardó tiempo en recuperarse y al final acabó muriendo. La sociedad Thule intentó atentar deliberadamente contra este ocultista cristiano, que era Rudolf Steiner. ¿Por qué? Porque en principio ellos eran conscientes de que habían descubierto su secreto, de que supuestamente habían utilizado ese partido nazi para cumplir los designios ocultos, misteriosos, de ese círculo interno de la sociedad Thule.
que era pues esa creación de un mesías alemán que desatara pues todas las fuerzas de carácter, vamos a decir, satánico entre comillas, porque lo que es cierto es sobrenaturales. Sí, pero además me refiero a satánicos en el carácter de, perdón, anticristianos, antijudaicos, porque lo que tenían muy claro estos grupos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, aparte de que eran pues unos claros antisemitas y unos racistas, es que eran también muy anticristianos. Y lo que querían era, en palabras de alguno de ellos, no recuerdo quién exactamente, decían que ellos querían expulsar a hachazo limpio el cristianismo del pueblo alemán. Bueno, eso es un poco falso también, se podría decir, ya que, como veremos más tarde, a la hora de los famosos tesoros que quisieron hacerse con su fuerza, como sería el caso del Arco de la Alianza, o con el que realmente sí que se hicieron, que fue la Lanza del Destino, la Lanza de Longinos, pues esos son claramente símbolos y grandes tesoros eso es lo que choca. Asociados a la cultura judío-cristiana. Eso es lo que choca, porque para unas cosas se aplicaban el cuento y para otras no. Pero fíjate cómo llegaba el grado de cinismo, que cuando en una de esas expediciones se iban a buscar el Arca de la Alianza, de hecho, como ellos no podían tocar el Arca de la Alianza porque solo supuestamente hacía caso a alguien que fuera judío, a los levitas. De hecho, llegaron a sobornar a un judío que tenían internado en un campo de concentración y decirle: mira, si nos ayudas tú a manipular, a encontrar y después a manipular, a activar ese Arca de la Alianza para el Tercer Reich, te liberaremos a ti y a tu familia. Y el judío, como no, en esa circunstancia, pues dijo: lo que queráis, pero a mí y a mi familia nos sacáis de aquí. Pero bueno, siguiendo con el caso de la sociedad Thule. Bueno, aquí digamos que ya se mezclan concretamente pues los dos caminos, ¿no? El partido nazi y la sociedad Thule. Y todos estos rituales extraños en los que se quería contactar con ese lado oscuro, con esos misteriosos desconocidos, que eran pues también estos entidades sobrenaturales, a medio caballo también entre lo sobrenatural, porque algunos decían que eran humanos, otros decían que no, quizás esas que venían de Oriente. ¿Eran las mismas entidades que se manifestaban a través de Hitler o que aconsejaban a Hitler? Podía ser, de hecho, incluso algunos de estos de la sociedad Thule, años después, cuando Hitler ya era pues el dirigente de la Alemania nazi, decían que cuando Hitler hablaba en sus discursos, no hablaba él. Decían que hablaba ese anticristo, ¿no? A través de él, esa energía oscura que estaba ahí. Y por eso afirmaban que luego quedaba exhausto y se volvía pues un hombre tímido, un poco callado. Decían que entraba como en trances en los que era poseído, ¿no? Además, cuando hacías tu referencia a esa broma, ¿no?, que hacían los americanos de que era un hombre que se acostaba tarde, que no dormía por las noches, que veía películas porno. Yo no sé si vería películas porno o algo, porque la industria de aquella época no creo que fuera muy, digamos, tuviera mucha variedad. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que dormía muy poco. Pero no era precisamente porque se pusiera a ver pelis porno. Era porque tenía unas pesadillas que él, desde principios, ya decíamos que tenía esa especie como de visiones, alucinaciones auditivas y demás. Él estaba en su cama y por las noches gritaba, y a la gente que tenía a su alrededor, como el episodio aquel famoso de Bram Stoker, que decía Strigoyu, que había visto a alguien a los pies de su cama. A Hitler esto le pasaba continuamente. Desde que entró en la sociedad Thule y empezó a hacer esa serie de rituales ocultistas y de magia negra y demás, él estaba siempre acompañado como por esta especie de enviados, de no se sabe muy bien dónde, que, bueno, supuestamente algunos ya en la sociedad Thule especulaban con que eran estos misteriosos desconocidos de Shambhala, del rey del mundo y que demás. Después hablaremos. Pero bueno, no es lo único en la sociedad Thule lo que había, porque también se habló de la sociedad del Brill, ¿no?, y demás. Esa luz que hacía referencia yo antes en cuanto a aquel continente perdido que estaría pues situado en Islandia o por la zona similar, y que, bueno, pues haría referencia a una luz de propiedades superpoderosas, que quien tuviera esa luz pues controlaría los designios del porvenir del mundo. Pero todo esto viene al mismo tiempo, es como una derivación, lo comentábamos antes fuera de antena, que es como una especie como de reedición de la sociedad Thule, ¿no? Porque viene todo de uno de los grandes, ¿no?, de la sociedad Thule, además que más de la mitad de los dirigentes nazis habían pasado o formaban todavía parte de la sociedad Thule. Uno de ellos era, por ejemplo, Karl Haushofer, que fue uno de los primeros, digamos, maestros de Hitler, por decirlo así, ¿no? Y estaba muy interesado, por ejemplo, en el Tíbet y en Japón, muy interesado en el budismo, por ejemplo. Y allí, supuestamente, él afirma haber sido iniciado en una
en una sociedad llamada la Sociedad del Dragón Verde. Una sociedad que dice que es la más importante a nivel oculto, a nivel internacional, y que además estaría muy relacionada con la Sociedad del Vril, una sociedad que tendría inicio, por ejemplo, en la India, que dice que era un grupo que eran adoradores del sol y que tenían en sus templos pues todo pintado con esvásticas, ¿no? Aquí entendemos entonces por qué esa obsesión, ¿no?, de los nazis por la esvástica, después de estar en estas sectas ocultistas y demás que decían que contactaban con esas entidades desconocidas, con esos maestros. Hombre, el emblema de la sociedad Thule en realidad es una esvástica que está pues como enarvada por una gladius, por una espada romana, diría yo, entre laureles. O sea que incluso pues el símbolo de la sociedad Thule es anterior al símbolo del Partido Nacional Socialista. Exacto, por eso de ahí se dice muchas veces que el partido nazi no fue más que una especie como de brazo político, ¿no?, de entre otras pues la sociedad Thule y la Germanen Orden, que fue anterior. Que lo fue. Pues bueno, el caso es que el Vril, ¿no?, pues esta sociedad del Vril, situada en la India, pues decían que el Vril era esa energía, ¿no?, que circunda pues todo lo biológico, ¿no?, toda esa materia viva. Y Karl Haushofer, al volver a Alemania, quiso fundar o digamos hacer como una especie de sucursal de esa sociedad del Vril en Alemania, y diciendo que había que estudiar el Vril, que el Vril era una cosa, que había que pensar en ello y demás, porque sería la verdadera arma del pueblo alemán contra el resto de Europa, ¿no?, contra los enemigos de los pueblos germanos. Pero no era lo único, además, porque estando en la Sociedad del Dragón Verde, le llegó una información de un número misterioso, los 72. ¿Quiénes eran estos 72? Bueno, además es que entre las últimas palabras, ¿no?, de Karl Haushofer, de su vida, pues hacía referencia a estos 72, los 72 que decía él que gobiernan el mundo. Bueno, no se supo realmente nunca quiénes eran exactamente estos 72, pero se supone que estaban muy relacionados con estas creencias, ¿no?, tibetanas de este rey del mundo, de estas dinastías intraterrenas que supuestamente pues están ahí dirigiendo a la humanidad, a la sombra. Es que años más tarde, ya formado pues las SS, realmente se fueron a hacer expediciones cerca del Tíbet y la zona de los Himalayas, en busca precisamente de esos superiores desconocidos, de ese rey del mundo que sería pues un personaje, una figura de un ser, pues yo diría que más que trascendental, súper trascendental, que viviría pues en algo parecido, no en otra dimensión, sino en una especie de submundo, como si la Tierra fuera hueca, en Shambhala, la capital de otro de esos reinos legendarios, que sería Agartha. Pues bien, allí existiría este personaje que controlaría los designios del mundo y, bueno, pues sería todopoderoso y conocedor de las fuentes de fuerza que podrían pues controlar el mundo, que era lo que precisamente buscaban los nazis con todos estos tesoros legendarios, como sería el arca o la lanza de Longinus, que luego lo haremos. Pues bien, yendo al Tíbet y queriendo entrar en contacto con ese rey del mundo, pretendían lo mismo, simplemente acceder a un conocimiento vetado para el resto de los mortales, un conocimiento que implicaría pues ser más conscientes, valga la redundancia, de cómo funciona todo el mundo, todo el universo, de cómo ha sido el universo en un principio y cómo va a evolucionar, porque parecen que se traten de seres atemporales, y que, bueno, pues gracias a ese conocimiento sabrían desenvolverse mejor el Tercer Reich, un Reich, como se tendría que decir propiamente, un ejército, un imperio que tendría que haber durado 1000 años y solo duró pues más bien 12. Bueno, esas son las voluntades que tiene cada imperio, ¿no? Cada imperio siempre nace con la voluntad de vivir 1000 años o menos, ¿no? Una cosa que quería decir, que antes me había confundido con eso de la frase de en el momento de la muerte, ¿no?, de que recogía un testigo que decía aquello de los 72 que dominan el mundo. Bueno, no la dijo Haushofer, la dijo el ministro de Exteriores cuando fue asesinado en Múnich, que se llamaba Walter Rathenau, fue este el que lo dijo. Pero hay una cosa que, para terminar este tema, ¿no?, de la sociedad Thule y este grupo de sectas y demás, cuando hacía antes mención a esta guerra mágica que existía, con la que supuestamente además se dice que la sociedad Thule había contactado pues con la Golden Dawn, ¿no?, comentabas tú, de Aleister Crowley y demás. Bueno, muchos afirman
que Aleister Crowley en realidad estaba pagado por Churchill. Exactamente. Que dijeron, mira, Aleister, yo te respeto, lo que tú quieras, estaba lo que pagado tú por creas. Churchill, Espera, o sea, espera. a las órdenes del ejército británico. Sí. Que entonces Churchill le dijo, mira, yo te respeto en todo esto que tú crees, todo lo que tú haces, pero mira, yo sé una cosa, a los nazis les va mucho el rollo este de lo esotérico, del ocultismo. Vamos a hacer una cosa, sabemos que ellos son muy supersticiosos con esto, vamos a entretenerlos. Hay que tenerlos agarrados por ahí. Y se sospecha entonces que Aleister Crowley comienza pues a relacionarse con los círculos A ser como un espía. nazis previos antes a la Guerra Mundial, o sea, Segunda empezó a Guerra. previos a la Segunda Guerra Mundial, que ya pues los británicos empezaban un poco a sospechar de esos grupos que empezaban a reclamar como revanchismo, ¿no?, en Alemania. Y ahí se dice que por eso fue un poco maniobras de distracción, pero yo creo que le salió la pelota un poco mal, porque lo único que fueron fue darle todavía más ínfulas. Bueno, el tema de la guerra mágica. Muchas veces hemos oído hablar de esta especie de proyecto Valkyria, ¿no? De esta rebelión dentro del mismo seno de la cúpula nazi, en la que, bueno, pues hubo un atentado. un grupo de disidentes dentro de los propios altos mandos que veían que Hitler era un caos, era el absurdo, y que había que terminar y que racionalizar un poco más, pues digamos, el Tercer Reich. Bueno, esto es la visión oficial, por decirlo así, ¿no? Que eran simplemente discrepancias políticas y militares y demás. Bueno, el caso es que muchos de estos que integraban las filas del proyecto Valkyria eran seguidores de este ocultista cristiano, Rudolf Steiner, de esta logia blanca, de este grupo que llevaba a cabo esa especie de guerra secreta contra la sociedad Thule. Bueno, pues de hecho, cuando hubo los procesos contra digamos, los del proyecto Valkyria y demás, dejaron patente esta guerra, ¿no?, que había a nivel mágico entre ellos, con una frase que yo creo que es lapidaria para terminar pues este tema de la sociedad Thule y demás. Uno de los condenados a morir, que fue, por ejemplo, el conde Klaus von Stauffenberg, antes de morir gritó una cosa que inquieta, que dijo: larga vida a nuestra Alemania secreta. El atentado que recibió el Führer por parte de este grupo clandestino que recibía pues el nombre de su operación de ese atentado, la Operación Valkyria, o sea, decir que se efectuó, que realmente se llegó a efectuar ese atentado en forma de una bomba colocada en un maletín que colocaron debajo de la mesa en la cual el Führer horas más tarde iba a estar. Pero curiosamente, con esa baraca que se dice acompañaba siempre al Führer, pues alguien vino y cambió esa maleta de posición en otro sitio. En un otro sitio que cuando se efectuó la explosión, pues solo resultó herido el Führer y no muerto. Bueno, pues esto es de las cosas que le pasaban a Hitler, que se salvaba de repente a la mínima, o sea, y además lo curioso de cuando sucedió este atentado, y que fue lo que hizo que se supiera quiénes fueron los autores del atentado, es que cuando oyeron el ruido, pues los perpetradores del atentado se pensaron que ya está, que Hitler estaba muerto. Entonces llevaron a cabo todo el complot, que empezaron a avisar por emisoras de radio y demás a las altas comandancias, diciendo que ya está, que Hitler estaba muerto, que había comenzado una nueva era dentro del Tercer Reich, que ahora las cosas se irían a mejor. Y no se habían dado cuenta de que Hitler pues simplemente estaba un poco aturdido y se había enterado de toda la copla. O sea, habían firmado su propia sentencia de muerte, se habían autoinculpado porque creían que era imposible que Hitler se hubiera salvado. Y no era imposible. Es que Hitler tenía, pues como tú dices, ese historial de que se salvaba de todo. Y ya vamos a entrar en lo que respecta a esos temas más famosos, que es lo que ha hecho, pues, valga la redundancia otra vez, más famoso el tema del esoterismo nazi debido precisamente a películas como sería Indiana Jones y En busca del Arca Perdida, que es la posesión de los objetos legendarios, curiosamente, de la tradición judío-cristiana, una cosa que ellos odiaban, pero que precisamente pues ellos lo querían. Y pues tenían constancia de que uno de ellos era el Arca de la Alianza, ¿no? Recordamos que hace poco le dedicamos un monográfico en exclusiva, casi, y que, bueno, pues era una especie de aparato tecnológico que otorgaba un poder, pues, sin precedentes. Un aparato, un objeto, que me parece que más allá de la película de Indiana Jones, pues no hay más referencia, o sea, es todo ficción. Lo que sí que es cierto es que dispusieron de todo el conocimiento que había en los libros y en las tradiciones escritas y se dispusieron a buscar el arca.
No sabemos si la encontraron. Lo que yo y lo que figura en las fuentes oficiales y por internet es que realmente no se encontró. A diferencia, eso sí, de otro objeto mítico de la cristiandad, que es la lanza del destino. La lanza del destino, como sabéis, es aquella lanza con la cual pues aquel soldado, aquel legionario romano, le metió ahí una punzada al costado de Cristo mientras estaba crucificado, como si no tuviera ya bastante el hombre, pues le metió. Entonces la lanza quedó impregnada con la sangre de Cristo, una sangre divina que otorgó pues un poder a esa lanza. Un poder que, según se dice, quien poseyera esa lanza controlaría pues el mundo, controlaría las batallas, todas las batallas que un portador de la lanza llevaría a cabo. Todas esas batallas serían vencidas. ¿Pero qué pasaría si esa lanza se perdiera? Pues que el portador, y por lo tanto todo el imperio que había a su detrás, moriría. Pues bien, la obsesión de Hitler con la lanza del destino vendría que desde joven, cuando estaba en Viena, concretamente pues esta lanza se encuentra en el Museo del Palacio Hofburg en Viena, pues él la veía ahí en la vitrina y sentía ya esa obsesión. Y un día dijo, pues esta va a ser mía más tarde o más temprano. Pero os ha de decir que no solo existiría esta lanza, o esta lanza a la que se atribuiría pues el nombre de lanza de Longinus, ya que a principios del siglo XX existían por lo menos 4 de estas santas lanzas repartidas por todo el continente europeo. Una, por ejemplo, pues es la que se conservaría en el Vaticano, aunque la Iglesia pues la tiene como una reliquia más, sin mayores consideraciones, y está guardada junto a la Verónica, ya sabes, pues esa especie de paño que cubriría a más, aparte de la sábana santa, pues el rostro de Cristo solo, cubriría el rostro de Cristo, y pues junto a la Verónica pues estaría esta lanza de Longinos, una de las 4 lanzas, en el interior de uno de los 4 gigantescos pilares de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. La segunda lanza está en Cracovia, en Polonia, y la tercera de estas pues estaría en París, donde fue llevada por San Luis en el siglo XIII, cuando regresó de la última cruzada, la 8ª, de Palestina. Y la cuarta, que es la que Hitler observaba en Viena, es, como hemos dicho, pues esta que se encontraría en el Museo del Palacio de Hofburg, en Austria. Y bueno, pues esta es la más famosa, la que más tiene puntos, la que tiene más puntos de ser la auténtica lanza que atravesó el costado de Cristo, ya que encandiló al mismísimo Constantino el Grande, a Carlomagno, a Federico Barbarroja y, como no, a Hitler. De ahí quizás también lo del Tercer Imperio, ¿no? Porque los otros imperios de Constantino y Carlomagno serían el primero y el segundo, y el de Hitler pues sería el tercero. Sabemos que es la que realmente ha tenido una tradición más fuerte, esta que se encontraría en el Palacio Hofburg de Viena. Pues bien, pues según... una aclaración solo, que en cuanto a esto es una de las teorías, por ejemplo, de por qué se llamaba el Reich, ¿no? Pero otra también, la versión alemana, es que, por ejemplo, el primer Reich fue el de Barbarroja, el imperio, el llamado Sacro Imperio alemán, que el segundo sería el de la Primera Guerra Mundial, que sería el Kaiser Guillermo II, y que el tercero pues sería el propio Hitler, ¿no? Todos los alemanes, pero sí. Bueno, la importancia de Carlomagno, o por ejemplo, sí, es mucho más importante, lógicamente. Sí. Pues la leyenda es la leyenda. Y nos dice que esta santa lanza, la de Viena me estoy refiriendo, llegó a manos de San Mauricio, comandante de la legión tebana, y tras ser pues muerto y martirizado, la reliquia pasó a ser propiedad de Constantino, como hemos dicho, quien la sostuvo como un talismán en la decisiva batalla del puente Milvio, en la que derrotó a su rival Magencio y donde tuvo lugar el milagro de la aparición de la cruz con ese lema que es famoso, que se llama In hoc signo vinces. Bajo este signo vencerás. Los abundantes pues registros que suministran pues las leyendas y las tradiciones germánicas prefieren afirmar que la lanza de los Habsburgo, o como allí se llama la Heilige Lanz, fue enarbolada como un talismán por el caudillo franco Carlos Martel en la batalla de Poitiers, que tuvo lugar en el año 732, en la que pues se derrotó a los árabes y luego fue llevada por Carlomagno, o sea, otro portador de la Santa Lanza, en el siglo IX. Durante 47 campañas victoriosas la llevó Carlomagno. ¿Qué pasó? Pues que fue víctima de la leyenda esa de que si la pierdes mueres. Y es que Carlomagno murió cuando la dejó caer accidentalmente en Aix-la-Chapelle en el año 814. La lanza entonces pasó a manos esta vez de Heinrich el Cazador, también llamado Enrique el Pajarero, que después veremos que aparecerá otra vez este nombre en forma más bien de reencarnación.
Pues Enrique el Pajarero fue el fundador de la Casa Real de Sajonia y tras pasar por las manos de 5 monarcas sajones llegó a parar a las manos de los Hohenstaufen de Suabia, que le sucedieron. Sabe decir también que uno de estos miembros de la familia Hohenstaufen fue el famoso Federico Barbarroja, que a los 67 años de edad conquistó Italia y obligó incluso al mismísimo Papa a exiliarse. El imperio Barbarroja pues es bien conocido, era pues, un superimperio, había conseguido muchos logros y todo el mundo decía que era debido a que era poseedor de esa reliquia, de la Santa Lanza. Pero ¿qué pasó? Pues se cometió el mismo error que Carlomagno y se le cayó. En el año 1190 dejó caer la lanza mientras vadeaba en el río Cidno en Asia Menor y pues murió ahogado. Es que fíjate que forma más tonta de morirte, ¿eh? Pues ¿qué pasó? Que Hitler conocía perfectamente todas estas viejas historias y sabía que el poseedor de la lanza tenía en sus manos el destino de la humanidad. Y como hemos ido viendo, pues a Hitler le iban todos estos rollos esotéricos y conocía todas las tradiciones estas y dijo, pues esto tiene que ser cierto, me voy a hacer con ella. Y así es. En el deseo de poseer la Heilige Lenz, pues cuando ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler entra en Viena en marzo de 1938, incorporando a Austria ahora al Tercer Reich, pues de las primeras cosas que hizo fue trasladar a Alemania el tesoro, o también llamado insignias imperiales, de los Habsburgo, en concreto a Nuremberg. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque quería tener la lanza, obviamente, pero la excusa que dio, por así decirlo, es que, pues, según él, había un decreto especial del emperador Segismundo, el cual afirmaba... Que ya ves tú la validez que tendría en pleno siglo XX, sí, pero sí, bueno... este tratado precisamente dataría del siglo XV, pues este tratado diría que era la voluntad de Dios que la Santa Lanza de Longinos, la corona y el cetro en la esfera de la dinastía germánica nunca abandonaran el suelo de la patria. Y claro, pues como ahora Austria era de Alemania, pues era de él también. Pues esta lanza, ahora pues, en posesión de Hitler, quedó expuesta en el Museo de la Guerra que Hitler había construido en la cripta de Santa Catalina, lugar emblemático donde habían tenido lugares las famosas batallas de la canción, de los maestros cantores de Nuremberg en la Edad Media. Pues bien, lo curioso es que esta ubicación se debió a una inspiración que había tenido Hitler en forma de sueño o en forma de mensaje cuando estaba precisamente en esos estados que hemos mencionado antes como si estuviera en trance, ¿no? Pues una vez de esas que estaba en trance le había llegado una voz que le decía que el sitio donde debería estar emplazada la lanza del destino era en la antigua nave de la iglesia de Santa Catalina, construido originalmente así como un convento en el siglo XIII. El objetivo principal de este museo es que sirviera para exhibir pues todos los tesoros acumulados en las batallas victoriosas que él pensaba, Hitler, que ocurriría a lo largo y ancho de todo el mundo. Bueno, en todo momento, se ha de decir que esta reliquia, así como el resto de tesoros que iba encontrando por el camino, era vigilada por un grupo selecto de hombres de las SS bajo el mando directo del doctor Ernst Katzenberg. Y entre los primeros visitantes a los que se les permitió pues entrada a esa especie de hall de la fama de los tesoros, pues encontrarán, como no, miembros de la sociedad Thule, que yo creo que de los principios o de los primeros objetivos de esta sociedad, como hemos dicho, era mediante el brazo político y militar Exacto, sí, del Tercer Reich de Hitler, pues hacerse precisamente con estos objetos. Así, por ejemplo, Heinrich Himmler, que fue pues uno de el fundador, quiero recordar, de las SS, que era un tío pues súper fricazo, se podría decir, porque por ejemplo pues pensaba que se dedicaba a hacer para hacer prevaler que la raza aria era superior a las demás, decidió hacer un estudio comparativo con el cráneo de los judíos. ¿Y cómo lo hacía? Pues solo con los cráneos de los judíos muertos recientemente. O sea que se hicieron masacres justamente y solo para hacer este tipo de estudios. Y también hace un montón de paranoias también este hombre, del palo que voy a probar qué pasa si tiro a un hombre al agua congelada y después lo saco y le voy a aplicar lo que se llama el calor animal, que el calor animal no es otra cosa que poner a este hombre muerto de frío, que yo creo que está ya muerto ya el hombre, en alrededor o cubierto, no sé cómo, o aplacado ahí en el suelo como si fuera un jugador de un equipo contrario que tuviera el balón en un equipo de rugby y tuviera todo el equipo contrario encima,
pero el equipo contrario eran prostitutas que le daban calor humano. Y si el tío revivía, pues es que había descubierto ahí algo magnífico, Henry Himmler, y era ciencia, pues el calor humano. Y yo me pregunto, ¿por qué precisamente prostitutas? ¿Por qué no puede ser un tío vestido o mujeres vestidas, mujeres normales? Prostitutas. Pues bien, el final de Adolf Hitler, pues como se suponían en sus más allegados, estuvo asociado, evidentemente, según la tradición, a la pérdida de la lanza. Y aquí el destino hizo un guiño a la historia y, pues, una vez más, se cumplió con esta fatídica leyenda. Y es que después de los intensos bombardeos aliados en el 13 de octubre de 1944, durante los cuales Nuremberg sufrió enormes daños, una de las bombas destruyó la casa donde estaba la entrada secreta del túnel, dejando las puertas blindadas al descubierto. Hitler ordenó que la lanza, junto con el resto de piezas más importantes del tesoro de los Habsburgo, fuera trasladada a los sótanos de la escuela en Pioneer Platz. Este traslado se realizó efectivamente el 30 de marzo de 1945, con tanta prisa de sí que los soldados confundieron la Santa Lanza, llamada también Lanza de San Mauricio, con otra reliquia mucho menos importante denominada también San Mauricio. Esta vez era la espada de San Mauricio. De tal manera que pusieron a salvo la espada en el nuevo escondite bajo la plaza de Pioneer y dejaron la lanza en su ubicación original, cuyo túnel había sido tapado con un montón de escombros. Hitler no se enteró nunca de este despiste y, bueno, pues un mes después, el 7º ejército norteamericano había rodeado la antigua ciudad de Nuremberg, defendida por 22.000 miembros de la SS, 100 Panzers y 22 regimientos de artillería, y, bueno, durante 4 días la veterana división de los Thunderbird pues se dedicó a arrasar toda esa defensa y cayó ahí se podía decir que cayó ahí el imperio británico, ya estaba de tocado, Hitler. Ya estaba tocado, pero sí, esa fue, digamos, la estocada final. ¿Y qué pasó? Que días más tarde Hitler fue cuando se pegó el tiro en el búnker, si es que se lo pegó realmente. O sea, decir también que el día que él entra en Viena y se anexiona de Austria al Tercer Reich, ese mismo día que él se hace con la lanza, en Los Álamos, Estados Unidos, hacen la primera prueba de una bomba atómica. De una bomba atómica que también se dice que poseían los nazis. Los nazis, pues hay mitos y leyendas, porque yo los atribuyo a esto, a mitos y leyendas, de que una cosa es cierta, y es que eran pues artífices de unos avances tecnológicos de mucha importancia, como serían los misiles V2, dirigido el proyecto por Wernher von Braun, el cual después, la llamada operación Pisapapeles, Paperclip, que no fue más que una fuga de cerebros por parte del ejército de la sociedad alemana a formar parte de las filas de los científicos y eminencias norteamericanas, fue el director de los primeros proyectos de la NASA y el que llevó, se podría decir, al hombre a la luna. Sí, además el que, digamos, el fundador, el pionero de la cohetería, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? A nivel militar, o sea, no antes de los nazis no existía como tal estos sistemas de misiles internacionales y demás, ¿no? Inventaron un montón de armas. Se dice que inventaron, por ejemplo, la visión nocturna, un cañón sónico, que era pues un cañón sónico, otro que sería un cañón, si no recuerdo mal, de una especie de aire, que lo que haría pues sería simular el efecto de expansión de una granada. Y bueno, entre esas muchas invenciones tecnológicas, aparte de los ovnis, que también se dice en el llamado proyecto Jaunnebu que hemos mencionado, que eso ya le dedicamos un espacio en el programa de los ovnis militares, pues se dice también que inventaron la tecnología nuclear. Concretamente se dice que llegaron a crear unas 3 cabezas nucleares de pequeña potencia y que una de ellas, recordamos que estamos hablando de la década de los 40 del siglo pasado, la probaron en una región de la Siberia rusa, conocida quizás como Tunguska, no lo sé, es una de las leyendas que se dice. Y es curioso, y en referencia a lo de Tunguska, ya que las fotos famosas del incidente de Tunguska, ya sabéis, ese extraño episodio ocurrido en el 1908, en el cual, en esa región de la tundra siberiana, pues algo pareció caer del cielo y estrellarse, o no estrellarse, y bueno, a lo largo de unos 10 kilómetros, el bosque de esa tundra está todo como inclinado, como si hubiera habido una explosión. ¿Y qué pasa? Eso se dice que ocurrió en el 1908, pero las fotos son de la década de los 40. Y hay gente que dice que en realidad las fotos lo que son los resultados de las primeras pruebas nucleares de la historia llevada a cabo por los nazis. Ya, pero es que hay testimonios y expediciones de la propia Rusia comunista ya con Lenin, que mandó tropas, el propio Lenin,
a Tunguska para investigar lo sucedido allí. O sea que, no, fotos, bueno, oye, pues yo creo que esto ya entra, como dices tú, dentro de los mitos y leyendas, la conspiranoia y demás. Pero también hay otros objetos, ¿no? Que no solo era la lanza lo que perseguían, sino, por ejemplo, también el grial. El grial tenían esa gran obsesión, ¿no? El grial, la piedra del destino y otros más. Exactamente, y el grial concretamente, pues esa obsesión la llevó a cabo un joven estudioso de todas estas tradiciones legendarias sobre los cátaros, precisamente. Ya sabéis, ese grupo que hay algunas personas que dirían que son los herederos de los templarios, pero bueno, son unas personas que vivían al sur de Francia y que tenían un modo de vida pues característico, y que según la tradición serían los herederos de un gran tesoro, y en ese tesoro se encontraría el Santo Grial. Y Otto Rahn, que era pues en 1931 un joven de 27 años, pues llegaba por primera vez a Francia para investigar lo que tanto a él le gustaba, que era pues los cátaros y esos tesoros. Al ver el Hitler y su gobierno que había este personaje que tenía pues unas tesis elaboradas sobre esta temática tan interesantes, lo ficharon y lo enviaron, pues por ejemplo, a la fortaleza de Montsegur a buscar ese preciado objeto, el cual había pues servido como recipiente para bebidas en la última cena, por lo tanto le había tocado el Cristo y el poder divino estaba imbuido en él. Pues, como decíamos, Otto Rahn, tras especializarse en filología e historia medieval en varias universidades alemanas, comenzó a investigar seriamente el tema del catarismo, y pronto se dio cuenta de que está muy vinculado con el ciclo de la búsqueda del Grial en la Edad Media. Los historiadores actuales dividen dicho ciclo en 4 obras que dieron origen al mito: el Perceval, de Chrétien de Troyes, la Historia du Graal de Robert de Boron, el Perslevaus y el Parzival de Wolfram von Schevank. Todos ellos escritos concretamente entre los años 1180 y 1210, que curiosamente coincidiría con el auge y caída del movimiento cátaro en Europa. Pues fruto de dichas investigaciones, Otto Rahn desarrollaría su tesis doctoral sobre la herejía cátaro-albigense y el poema del Parzival, descubriendo, o creyendo él, que el texto de Wolfram von Schevank representaría una versión novelada, como hemos dicho al principio, de auténticos hechos históricos ocurridos en territorio cátaro, además de ser pues la fuente inicial y más pura que existe sobre el tema del Grial en la Edad Media. Y tal y como cuenta Otto Rahn en su libro La corte de Lucifer, Wolfram von Schevank da el nombre de Parsifal al buscador del Grial, y su traducción al provenzal es Trencabel. Pues curiosamente, Raimund Roger Trencabel, vizconde de Carcassonne, era el personaje más importante dentro del catarismo. Además, continúa Rahn, la madre de Trencabel y su hijo se consagraron a la herejía. Rechazaron la cruz como símbolo de la salud, y bueno, el Grial era, pues según pues, los conocimientos obtenidos por Rahn, el símbolo de la creencia herética que fue depositado en la tierra de los puros. Y bueno, actualmente ningún historiador duda de que la verdadera saga del Grial narrada en el poema del Parzival llega a Alemania, procedente de Provenza, en el sur de Francia, y es el propio Schevank quien dice en su poema que un bardo latino llamado Quiot de Provenza le transmite la leyenda a este, y la leyenda que hoy conocemos. También sabemos que alrededor de finales del siglo XII estuvo como el huésped en la corte de Carcassonne un trovador llamado Guillot de Provence. Quedemos con el nombre que había dicho antes, el Quiot. Este es Guillot de Provence, con G. Y este trovador errante cantaba alabanzas a la noble casa de los Trencabel por su apoyo a los cátaros. Así, Otto Rahn también descubriría que Trencabel es primo de la condesa Esclaremonde de Foix, que sería la dueña del castillo de Montsegur. Una persona que fue una fiel al catarismo y fue una de las quemadas en aquella hoguera tras la caída del reducto de Montsegur, y según Rahn, Esclaramonde, esta condesa, aparecería en el poema del Parzival como la única que puede portar el Grial, ese objeto que tanto anhelaba, ya que es la señora del castillo del Grial, a la que se le da el nombre de Muntas el Albache, o algo así, vamos. Así pues, era evidente que el castillo que albergó a la preciada reliquia había existido y era Montsegur, el castillo de los cátaros. Pues ante estos espectaculares descubrimientos, Rahn se convence de que el famoso tesoro de los cátaros era en realidad el Grial, el cual debía esconderse en alguna de esas cuevas cercanas al castillo de Montsegur o bien en alguno de esos pasadizos secretos. Así, en el 1931 se desplazó de nuevo a la zona, inspeccionando pues ya minuciosamente durante 3 largos meses los alrededores del castillo, eso sí, sin éxito alguno. Entonces se preguntó, ¿dónde estaría ahora el tesoro?
Pues la respuesta la recibió de los labios de un pastor, que le confió una antigua leyenda tradicional de la zona, y tal y como relata en su libro La cruzada contra el Grial, este pastor le dijo el siguiente mensaje: cuando todavía se mantenían en pie las murallas de Montsegur, los puros guardaron en ella el Santo Grial. El castillo estaba en peligro. Las huestes de Lucifer se encontraban ante sus murallas. Ansiaban tener el Grial para volver a colocarlo en la diadema de su príncipe, que cayó a la tierra durante la caída de los ángeles. Y en estas circunstancias llegó del cielo una paloma blanca que abrió en dos el monte Tabor. Esclaramonde, custodia del Grial, lanzó la valiosa reliquia a la montaña, que volvió a cerrarse al recibirla, y así fue salvado el Grial. Cuando los demonios entraron al castillo ya era demasiado tarde para ellos. Montados en cólera, quemaron a todos los puros en el camp del Scremach. Esclaramonde, que se había salvado, subió a la cumbre del Tabor y se convirtió en una paloma blanca regresando a las montañas de Asia. O sea que el Grial estaría en Asia. Sí, es por eso que algunos, no en vano, afirman que existen dos tipos de Grial, ¿no? Por ejemplo, uno que sería este que tú has hecho referencia ahora, que se llama el de Montsegur, que sería, por ejemplo, la Esmeralda de Lucifer. Por eso, el castillo de la Esmeralda, por ejemplo, que se menciona en el poema del Parsifal, de von Eschenbach, se dice que podría tratarse de Montsegur. Y luego, como no, pues estaría el otro Grial, que es el clásico, que sería esta copa de Cristo, ¿no? Que este ya pues se encontraría en otro lugar, que sería pues el famoso castillo, ¿no? del Santo Grial, que supuestamente estaría localizado, bueno, de hecho, supuestamente no me refiero a que el Grial esté allí, sino que literalmente ese llamado castillo del Santo Grial, que se llama así, se encuentra en un pueblo pequeñito de alta montaña que se llama Montreal de Sos. Así que, supuestamente, habría estos dos griales, ¿no? El primero, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me parece curioso esto de que uno de los griales sea una esmeralda de Lucifer, ¿no? Pero bueno, no sé. También se dice, y bueno, se dice no se sabe, y es una cosa de las más famosas del esoterismo nazi, que Otto Rahn vino precisamente aquí a España, concretamente a Montserrat, exacto, a buscar Himmler. el Grial, a buscar el Grial. No, solo Otto Rahn, creo. Himmler se quedó por ahí. Bueno, pues... no, Himmler estuvo en Montserrat, ¿También? ¿eh? Sí, estuvo. De hecho, fue uno de los organizadores de la expedición. ¿Seguro que no fue Otto Rahn? Que no, Otto Rahn estaba, pero Himmler era uno de los que estuvo en Montserrat. Pues se ve que hay fotos ahí con los monjes y todo. Se ve que precisamente eso, que lo que estás diciendo tú, se dedicó pues a hablar con el prior de Montserrat para preguntarle, oye, tú por casualidad aquí no albergarías el Grial. Y bueno, pues no lo guardaron, por lo visto, ya que no lo encontraron. Otro de los tesoros sería la llamada Piedra del Destino, ¿no es así? Sí, la Piedra del Destino, que sería esa piedra supuestamente atribuida, por ejemplo, pues al sueño de Jacob, ¿no? Que es cuando de repente está en el desierto y pues decide acostarse esa noche y encuentra por ahí una piedra que, fíjate tú cómo son las cosas, en el Antiguo Testamento, que estás en el desierto y en lugar de dormir sobre el suelo tú ves una piedra y dices, la voy a usar de almohada, ¿no? Pues bueno, el caso es que usó una piedra que encontró por allí de almohada y tuvo un sueño en el que vio pues esa famosa escalera, ¿no? Esa escalera hacia el cielo que se apoyaba en la tierra y cuyo extremo final de la escalera pues tocaba el cielo. Y es esa famosa visión en la que ve que pues los ángeles de Dios suben y bajan por ella, y que en esa escalera arriba del todo estaba Yahvé, que le dijo a Jacob, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham. La tierra en la que estás acostado se la daré a ti y a tu descendencia. Ella será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el oriente y el occidente, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las tribus de la tierra. Bueno, ¿qué hizo? Que Jacob interpretó que esa piedra era mágica o algo, porque le había hecho entrar en contacto con Dios, la roció derramando aceite sobre ella y la erigió en monumento. Bueno, pues esa piedra después sufre unos periplos brutales, acaba yendo a parar con Moisés, que Moisés la golpea con su bastón y milagrosamente empieza a salir agua de su interior, en fin, sea como sea, acaba en Irlanda, que durante cientos de años acaba siendo la piedra sobre la que se sientan, como si fuera un trono, y son nombrados los reyes irlandeses. Luego acaba en Escocia, hasta donde ha llegado hoy, que se encuentra actualmente en la abadía de Scone, en Escocia, y de hecho llegó a estar incluso en propiedad de los reyes de Inglaterra, cuando estaba, por ejemplo, en la abadía de Westminster, en la que se nombraba también a los reyes de Inglaterra. Y se dice que quien tuviera esta piedra del destino
pues igual que por ejemplo con la lanza de Longinos, pues tendría un poder prácticamente absoluto, ¿no? sobre el resto de reinos o de entidades políticas. Vemos que los nazis pues tenían un interés especial que para ojos del resto de la civilización occidental era algo bizarro, algo que no se podía comprender para ese momento. Así pues, ¿qué le faltaba a esta gente? Pues le faltaba su castillo. Y ese castillo pues fue el castillo de Wewelsburg, el cual pues Heinrich Himmler, debido pues a unos estudios y unos grabados que había visto, pues decidió que ese tenía que ser el castillo emblemático que albergara todos los tesoros del imperio y que fuera pues al más puro estilo artúrico pues el castillo de Camelot. Así pues Heinrich Himmler compró, bueno, en realidad no compró, en realidad lo que hizo pues fue alquilar indefinidamente este castillo en ruinas el 27 de julio de 1964 y lo fue reconstruyendo durante los 11 años siguientes con un coste total de 13 millones de marcos. Y eso sí, pues como podemos suponer, al más puro estilo del Valle de los Caídos, pues por los presos judíos de la guerra. No, judíos y no solo judíos, no solo todos judíos, los presos que había en los campos de concentración. Pues este tal Heinrich Himmler, que fue una de las mentes más atroces de todo ese periodo, que era el jefe de las SS, pues encontró en este castillo, pues como hemos dicho, ese recuerdo a la mitología artúrica, su particular Camelot, y la sede de la mística Orden Negra que él mismo había fundado, que sería otro de esos grupos de magia o de esoterismo implicados en el Tercer Reich. En el norte de la fortaleza, pues se emplazaría un gigantesco comedor de 35 metros de largo por 15 metros de ancho, donde sus elegidos se sentarían en una gran mesa redonda, ya lo estamos viendo, esto ya es la mesa redonda del rey Arturo, una mesa redonda de roble macizo con, eso sí, a diferencia del rey Arturo, 13 sillones que parecerían tronos. Y estos tronos estarían adornados con símbolos arios. Himmler se rodeó de un círculo pues interno de los llamados sumos sacerdotes o los SS Obergruppenführer o como se diga. Sí, bueno, que era el círculo interno de las SS. Los 12 tenientes generales de las SS. Y cada de estos elegidos, 12, pero había 13 tonos, se sentaba en un butacón tapizado de cuero y con una placa de plata con el nombre del caballero SS y con su escudo. 12 miembros como los 12 caballeros de la mesa redonda. Sí, igual. Sí, pero que había 13 tronos. Sí, eso es lo que sorprende. Pues bien, se ha de decir que... Bueno, igual era para Hitler. Hitler que nunca se presentó al castillo. Exactamente, que Hitler nunca se presentó tenía al castillo. unas estancias dedicadas para él solito, de las más lujosas, y nunca se presentó en el castillo. O sea que Himmler tenía que estar un poquito cabreado. Pues ese castillo tenía la forma, desde arriba, como si fuera de una lanza, evocando así a la lanza del destino que hemos mencionado antes, queriendo así emular pues ese poder protector y de controlar todas las batallas. No lo sé. Cosas que tenía este castillo. Pues cada de estos Obergruppenführer pues sería una reencarnación de otro gran conquistador o ayudante de conquistador o bien portador de la lanza del destino en épocas ancestrales. ¿Quién se creía que era Himmler? Himmler se creía que era ese tal Enrique I el Pajarero, el fundador de la casa de los sajones. Que se dice además que muy relacionado con la historia de ese castillo, que ese castillo, entre otras cosas, lo eligió Himmler también porque es el único castillo que sirvió en Europa para frenar definitivamente los mongoles que estaban invadiendo Europa y que habían arrasado Rusia. Llegaron hasta esa zona y que fue un castillo que proféticamente ya se había dicho que sería el único que podría parar a las hordas de Gengis Khan. Pues no solo Himmler, sino que el resto de esos SS pues serían reencarnaciones de personajes pintorescos de la historia y cada uno tendría su habitación, eso sí, decorada según la época en la cual pues su reencarnación antigua pues vivía. O sea, nos encontramos que Himmler estaría ambientada en una habitación del siglo XI y bueno, pues sí, era un parque temático. También hacía una especie de rituales en los cimientos, en los sótanos de ese castillo. Sí, que estaban enterrados prácticamente, incinerados. Incinerados con los escudos, al más puro estilo, pues también Hall de la Fama. Está en la urna con las cenizas y el escudo representativo de ese miembro de alto mando de la SS, pues estaban ahí. ¿Y qué más se puede decir? Y además los quemaban en el centro de esa habitación de las urnas, en las que estaban, era como un panteón de los grandes miembros de las SS. Además ya tenían su urna reservada en vida, y iban allí a venerarles y más los compañeros. Incineraban allí en la misma habitación al cadáver, y el humo se iba, parecía como a los crematorios, pero en este caso, fíjate el cinismo, era como una cremación propia, voluntaria. Cuando morían, pues se incineraban ahí y salía el humo por una chimenea, que en este caso no era la de un campo de concentración, sino que era un agujero abierto en el techo en forma de cruz gamada.
Otro de los misterios de los nazis sería, pues, se ha mencionado mucho el continente de la Antártida como último bastión del imperio nazi y que, pues, curiosamente se ha de decir que meses posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial apareció un submarino frente a la costa argentina, en el Mar de Plata, y en él, pues, los únicos tripulantes que había eran todos del ejército nazi. Parecían no conocer que el fin de la guerra se había producido y, curiosamente, nadie estaba armado. Más bien había una tripulación joven formada por científicos y todo parecía indicar, según estudios realizados en el contenido de los informes del submarino, que este submarino pertenecía pues a una especie de flotilla de otros submarinos que se dirigían a la Antártida. ¿Con qué fin? Pues se supone, según teorías así fantásticas, que fueron allí a desarrollar tecnologías, como hemos dicho, casi de platillos volantes. Hay gente que dice que el auge de la visión y los avistamientos de platillos volantes durante mediados de la década de los 40 son debidos a esa tecnología nazi que dio lugar a los llamados Jaunebu. Otras cosas relacionadas con los nazis se dice que, pues, eso ya es más fantástico. No, pero los Jaunebu también se puede deber a la operación Paperclip, que los americanos se lo llevaron allí. Que los OPARTs, esto es una de las últimas cosas que he oído, los OPARTs que encontramos a lo largo y ancho del mundo, son debido a que los nazis realizaron una tecnología que les llevó a construir una máquina del tiempo y ellos pues no tuvieron otra cosa que hacer que retroceder a 3,8 millones de años en el pasado y tirar bolitas por ahí por Sudáfrica y claro, pues fueron los nazis. Un montón de cosas que tienen los nazis, ¿no? Pues sí, cosas como esto que comentas ahora, que es aberrante ya, ¿no? Viajeros en el tiempo. Ahora resulta que no solo hicieron suficiente mal ya los nazis, sino que ya incluso hicieron cosas absurdas de estas. Un monográfico que ha ocupado todo el programa. Espero que haya quedado ya todo explicado, más o menos. Creo que hemos entrado en mucho detalle. Siempre habrá más cosas que decir, hombre, pero bueno, hemos dejado lo de los Jaunebu, lo de la muerte de Hitler, lo de las tecnologías, pero eso son en otros temas. Hemos preferido centrarnos concretamente en el esoterismo nazi. Esoterismo, exactamente. Pues bien, ese ha sido el programa de Terra Incógnita de hoy. Os recordamos que tenemos brevemente un blog que es terraincognitaradio.blogspot.com, un email que es terraincognita.radio@gmail.com y nuestro querido podcast en iVoox, que simplemente ponéis en Google Podcast Terra Incógnita y ahí accederéis pues a unos listados de programas los más queridos por nosotros y de aquí os tenemos que dar las gracias porque últimamente estamos teniendo bastante éxito, no sabemos por qué, pero tenemos mucho éxito, ocupamos el puesto 22 esta semana en el ranking de esa página, una de las páginas pues por excelencia alojadoras de programas. Y os damos pues las gracias y también tenemos pues una página en Facebook por si os queréis hacer fan, que simplemente ponéis Terra Incógnita y ahí os saldrá. Así que hasta la próxima. Són les 12 de la nit. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 58%.